estar por primera vez en Santa Fe. En realidad no en Santa Fe, ya hemos estado en algunas exposiciones y otros, pero bueno, brindando una charla. Y bueno, vamos a hablar hoy de un género importante, quizás el más destacado dentro del mundo de las orquídeas. Si pensamos que cuando uno habla de orquídeas, la gente común siempre piensa en una flor de Cattleya, digamos. Si bien últimamente, en los últimos años, se han difundido muchas orquídeas como flores que vemos en la florería o flores de corte, por ejemplo Phalaenopsis, ¿sí? Pero sin duda creo que la mayoría de la gente, saliendo de nuestro mundo que nosotros por ahí ya conocemos y tenemos la mente un poco más abierta a lo que es una orquídea, al común de la gente le decimos orquídea, piensa en una flor de Cattleya grande. Entonces, sin duda, eso para mí la convierte en uno de los géneros más importantes, si no el más importante, y además, para nosotros los cultivadores, creo que todos tenemos alguna Cattleya en cultivo, o hemos cultivado o tenemos en cultivo. Es difícil que nos encontremos con alguien que no esté cultivando el género, o al menos no lo haya cultivado en algún momento de su inicio con el tema de orquídeas. Avanzar nomás si quieren. Bueno, vamos a ver un poco de los orígenes, de dónde surgen las Cattleyas. A principios del siglo XVIII florece en Inglaterra, en los viveros del horticultor William Cattell, una planta que en ese momento no estaba nombrada, por eso al ver que era algo diferente, algo nuevo, se la da el taxónomo John Linde, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, Lindley, no sé bien en inglés, pero bueno, es un gran taxónomo del siglo XVIII, y él la describe como un género nuevo, que le pone el nombre en honor a su cultivador como Cattleya, ¿sí? En honor a William Cattell. Y como epíteto pone labiata, para denotar, para marcar la importancia, la belleza que tenía el labelo de esa planta. Bueno, a partir de allí esto generó, digamos, como una locura por las orquídeas, por la Cattleya labiata en particular y por las orquídeas en general, y a partir de allí comienza toda una búsqueda de este tipo de plantas. Tengan en cuenta que en esa época ya había, digamos, como una recolecta de plantas de distintos lugares del mundo que iban a parar a los viveros que había principalmente en Inglaterra y Francia, ¿sí? Y a partir de este momento se despierta un interés particular por las orquídeas, ¿sí? Pero con la Cattleya labiata hubo una situación particular. Quien la encontró y la envió a Inglaterra, a William Cattell, obviamente pasaron unos años hasta que la planta se adaptó y floreció en Inglaterra. En ese periodo murió, era un hombre recolector de apellido Swansea, fallece y no dejó escrito, no le dejó dicho a nadie dónde fue el lugar exacto o en qué lugar se encontró esta Cattleya labiata. Es así que pasaron muchísimos años hasta que se volvió a encontrar Cattleya labiata, porque como el envío había sido de los puertos de Río de Janeiro, muchos pensaban y la buscaban alrededor de Río y de la zona cercana a esta región, pero finalmente recién en 1889, finales del siglo XVIII, se vuelve a encontrar a Cattleya labiata en lo que era su lugar de origen, el lugar donde se encontraba o se encuentra en la naturaleza, que es el noroeste brasileño, ¿sí? La zona del estado de Pernambuco, ¿sí? Así que bueno, eso como una nota de color de lo que pasó con Cattleya labiata, que fue la generadora de lo que es el género Cattleya, o la que le dio el nombre, pero pasaron varios años hasta que la volvieran a encontrar. Pero bueno, pasamos nomás. Decíamos, el género Cattleya es uno de los géneros más importantes en cuanto al reconocimiento que tiene, pero si lo vemos en cantidad de especies, no es de los más grandes dentro de todo el mundo de las orquídeas. Hoy por hoy tampoco es de los que más distribución tiene o que tienen presencia en gran parte del mundo. Entonces, la distribución de todas las Cattleyas se centra en la parte centro-norte de Sudamérica, ¿sí? Inclusive, bueno, ahí como ustedes verán en el mapa, hay un poquito pintado de Centroamérica también, de Panamá y Costa Rica, donde hay citada una sola Cattleya, que es la única que sale de Sudamérica, digamos, que es la Cattleya doriana. El resto de las Cattleyas están todos en el centro-norte de Sudamérica, e inclusive, como vamos a ir viendo, no es que están distribuidas en toda esa zona que vemos pintada ahí. Hay dos lugares donde se concentran la mayoría de las Cattleyas y la mayoría de las orquídeas en general, que es todo la zona de la costa atlántica de Brasil, ¿sí? De todo lo que es la mata atlántica, toda la línea costera de Brasil,
y el otro gran sector donde vamos a encontrar Cattleya es en las laderas occidentales de la cordillera de los Andes hacia el lado del Pacífico. Esos son los dos lugares, las dos regiones donde hay mayor concentración de especies de Cattleya. Después vamos a ver que en el resto del continente, que aquí está pintado, aparecen algunas especies, pero en menor cantidad, ¿sí? Avanzamos. Y decía, la cantidad de especies no es uno de los grupos más grandes, de los géneros que más especies contiene. Actualmente estamos hablando que Cattleya tiene 130 especies. Este es un número variable debido a, bueno, que se van encontrando nuevas especies en distintos lugares que antes no se conocían, o con los avances hoy de estudios genéticos, de ADN, especies que por ahí se creían plantas que eran de la misma especie, hoy se detectan que no, que son diferentes y se crean nuevas especies. Y así se van produciendo cambios. Bueno, ustedes sabrán, con el tema de los nombres se va produciendo grandes cambios, inclusive plantas que antes eran Cattleyas ahora no lo son, como por ejemplo lo que es el grupo de ahora que se llama Guariante, que eran antiguamente las únicas Cattleyas que estaban en la parte de Centroamérica, que ahora son Guariante, es decir, esas plantas salieron del grupo Cattleya, y dentro de las más conocidas tenemos la Brauantiaca, la Boringiana, Esquineri, y creo que hay 2 o 3 más que son del grupo Guariante. Esas estaban en Centroamérica, no son más Cattleya, así que eso mermaron el grupo. Pero sí creció mucho porque todo lo que era conocida como, nosotros decíamos, laelias brasileñas, pasaron a ser todos a integrar el grupo Cattleya. Hoy nos encontramos que lo que era la Laelia purpurata, tenebrosa, lobata, grandis, y bueno, otras más que me estoy olvidando seguramente, varias, que pasaron al grupo de Cattleya. Lo mismo que lo que eran conocidas como Laelias rupestres, esas pequeñas que ahora son Cattleyas, todas ellas, que se encontraban más que nada en la zona montañosa de Minas Gerais. Son todas plantas de pequeño tamaño, con una varita y flores también pequeñas, pero muy llamativo color, en tonos amarillos, rojos y lilas generalmente. Todo eso que antes se conocía bajo el nombre de Laelia, con los nuevos estudios, digamos, han pasado a integrar el grupo de Cattleyas, hizo que hoy tengamos 130 especies de Cattleyas. A eso hay que sumarle híbridos naturales que también se van encontrando y describiendo, y eso suma que hoy estemos alrededor más o menos de 200 Cattleyas descriptas como naturales. Después, obviamente, lo que es híbrido, esto es hecho por humanos en laboratorio, tenemos miles registradas en Inglaterra, que es donde se lleva el registro internacional de híbridos de orquídeas, y después tenemos un montón de otras orquídeas que se hacen y no se registran. Es común ver o plantas sin nombre, o agarramos una etiqueta y tienen como 6, 7, 8 nombres, es decir, porque nunca fueron inscribiendo, entonces como las usan de madre, padre, ya cuando te queda por, y la primera, pero si lo usas de madre, padre, ya ves esta por esta, o sea, se hace una etiqueta con un montón de nombres, y eso son plantas que no se han ido registrando. Excepcionalmente, lo que puede pasar que el vivero de donde sale no se tomó el trabajo de buscar si estaba registrado y poner el nombre, eso también pasa, y a veces es más cómodo ponerlo el nombre que tiene. Pero bueno, los híbridos son miles, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que es las especies en la charla de hoy. Bueno, clasificación. Le iba a decir, bueno, el tema de Cattleya y por qué se agrega y no, porque antiguamente, es decir, se hacía por apariencia de la planta, que se la categorizaba, es decir, por el aspecto vegetativo de la flor, que se la incluía dentro de un género determinado o no, y lo que no se sabía dónde iba a parar a epidendrum, ¿sí? Por eso hoy encontramos que, inclusive hoy, porque faltan desarrollar muchos estudios, encontramos como epidendrum un montón de cosas que seguramente son cosas totalmente distintas porque no tienen nada que ver. Pero bueno, de a poco se va avanzando y sin duda con los nuevos estudios, sobre todo ADN, genética, ya van a ser determinaciones definitivas, es decir, por una sola manera, porque ya no va a depender la opinión o de lo que uno ve en la planta. Bueno, avancemos. Dentro de las Cattleyas, que no son muchas, podemos dividirlo por su aspecto vegetativo en dos grupos importantes: unifoliadas y unifoliadas. Como lo indica su nombre, su categorización es de acuerdo a la cantidad de hojas que tienen. Y esto se puede vivir y es una adaptación que tiene la planta a los ambientes de donde viven, digamos, en la naturaleza.
Lo que es unifoliada obviamente tiene una sola hoja, generalmente de forma vertical. Esto es una adaptación porque viven en lugares un poco más soleados que las plantas bifoliadas. Entonces es una adaptación que tiene la hoja para, cuando el sol está arriba, darle poco plano, digamos que no le pegue de lleno a la hoja, sino que le pega en el canto, en la parte de arriba. En cambio las bifoliadas, que tienen 2 hojas, o sea, excepcionalmente nos podemos encontrar algunas que de 3 hojas, pero son normalmente 2 hojas, están totalmente horizontales. Eso quiere decir que no están expuestas ahora picos al menos del sol, porque si no las quemaría porque están entregando mucha superficie. Y eso vamos a ver, tiene que ver con el ambiente y la distribución en el cual se encuentra. Esa es una de las diferencias entre unifoliada y bifoliada. Otra gran diferencia es que las unifoliadas tienen un órgano de reserva, es decir, un pseudobulbo de mayor tamaño. Si vemos las catleyas unifoliadas, permiso que voy a buscar unas plantas, entonces vamos a... Ven una sola hoja, forma derecha hacia arriba para ofrecer menos espacio a la luz del sol. Y las bifoliadas, hojas horizontales, ¿sí? Esa es una diferencia que marcamos. El otro es el pseudobulbo, ¿sí? Fíjense cómo comienza fino, se engruesa, porque aquí va acumulando la reserva que tiene la catleya, y después se afina, termina afinándose en el ápice donde surge la hoja. Contrariamente, las bifoliadas generalmente todas son una caña, ¿sí? Una pequeña caña, vamos a ver después que hay plantas de menor o mayor tamaño, y en general la mayoría son cañas. Esto también son todas adaptaciones que van teniendo las plantas al ambiente, al clima donde viven. Mayor órgano de reserva obviamente nos está marcando que son plantas que tienen una situación más extrema, sobre todo en invierno, ¿sí? En donde tienen que acumular reserva de alimento para poder pasar un invierno normalmente con temperaturas más extremas, con condiciones climáticas más extremas y de menor alimento también, de decirlo así. Cosa contraria pasa con las bifoliadas, que como vamos a ver están todas sobre la mata atlántica, la costa atlántica de Brasil, ¿sí? Y otra gran diferencia importante es el tema floración. Las unifoliadas son todas orquídeas de flores grandes, ¿sí? De tamaño grande, entre 12 y 18 centímetros más o menos la mayoría de las especies. Nos podemos encontrar con algunas flores de más de 20 centímetros en algunas especies también. Son de poca textura, si ustedes ven las flores no son duras, son blanditas, y eso también marca la duración que van a tener. Todas las catleyas unifoliadas de flor grande, poca textura, poca duración, 7 días, 10 días, va a depender de cómo venga el clima, pero más o menos eso es lo que dura una flor de una catleya unifoliada, ¿sí? Si nos vamos a las catleyas bifoliadas, generalmente son todas flores de menor tamaño, pero de mucho más textura. Si ustedes las tocan, si ustedes ya a la simple vista uno ve que son más gruesitas, tienen más dureza, más rigidez. Eso tiene que ver, o implica mejor dicho, que son flores que van a durar mucho más tiempo, entre 3 y 4 semanas florecidas. Algún alguito más también nos pueden dar. Todo va a depender de cómo venga la situación climática, que también influye, obviamente. Y además, dan mayor cantidad de flores. Las unifoliadas, que son de flor grande, digamos, los que por ahí le decimos repollones, la de flor grande, y 2 flores. Algunas 3, pero 2 flores es lo normal. En cambio, si nos vamos a las bifoliadas de flores pequeñas, de mayor rigidez, de mayor duración, nos dan una vara con una mayor cantidad de flores. Estamos hablando 7, 8, 9, 10 y arriba de 10 si está en condiciones óptimas de cultivo. Por ahí, por nuestro clima, es difícil conseguir una gran floración de ese tamaño. Acá tenemos como una buena floración, 7, 8 flores, una bifoliada está bien. Hay algunas bifoliadas que no dan tantas flores. Estamos hablando de la generalidad, digamos. Eso es un poco las diferencias que hay entre catleyas unifoliadas y bifoliadas, que serían los dos grupos que por su aspecto vegetativo los diferenciamos. Y van a tener que ver con estas cuestiones, es decir, después va a depender de nosotros qué es lo que nos gusta, la de flor grande, pero dura poco, o la de flor chica que dura
mucho, ¿sí? Eso es a gusto personal. Y va a tener que ver también estos detalles que veíamos de diferencia de la planta en su parte vegetativa, en adaptaciones al medio donde están siendo, donde se crían, digamos, donde crecen estas plantas de la naturaleza. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito para ver algunas de las especies más destacadas o que podemos cultivar acá de forma más fácil o que es más común de ver en nuestro mercado, ¿sí? Porque no es que acá conseguimos todas, salimos y conseguimos todas las cartelas. Hay cosas que se consiguen, otras cosas que no y otras rara vez aparecen, ¿sí? La idea por ahí no va a ser, porque no nos va a dar tiempo, profundizar en cada una, en cuestiones particulares de cultivo. La intención es pasar un poquito, hacer un repaso y algún comentario, ¿sí? Arrancamos con las unifoliadas, que la mayoría están distribuidas en todo lo que es la costa del Pacífico, ¿sí? En la cordillera de los Andes, que mira hacia el Pacífico. Ahí se encuentra la mayoría de las unifoliadas, pero como estuvimos comentando, hay algunas que están en Brasil, lo que era purpurata, grandi, lobata, rini, ¿sí? Esas están ahí. Pero la mayoría se encuentran en el sector occidental de la cordillera de los Andes, desde centro-norte de Perú para arriba, Ecuador, Colombia, llegando hasta Venezuela. Esa es la distribución de la mayor parte de las especies unifoliadas. Bueno, comenzamos con Cattleya labiata, que ya comentamos un poquito de ella. Decíamos, es endémica de la zona del noroeste brasileño. Eso hace que no tenga un invierno marcado. Temperatura pareja todo el año, más bien cálida, lo que obviamente complica que la podamos cultivar acá en Santa Fe, en el norte donde estamos nosotros. Es una planta de difícil cultivo, ¿sí? Obviamente hay que pensar si se tiene de tenerla adentro, en un vivero o mínimamente en una galería, y ver cómo funciona. Pero es una planta que sus temperaturas medias mínimas están arriba de los 15 grados. Todo, no solo la labiata. Háganse esta idea, toda planta de Cattleya, orquídea, en realidad general, orquídea que provenga solamente su hábitat sea el noroeste brasileño, y va a ser difícil que la podamos cultivar porque no tienen invierno. ¿Sí? O sea que eso es lo importante por ahí saber, más que por cada planta en general. ¿De dónde viene? Del noroeste. Por ahí hay gente estudiosa dice del hábitat, de dónde está, pero es importante porque fíjense, ustedes que sepan que cualquier planta de orquídea que venga solamente del noroeste brasileño no tiene invierno y acá va a ser difícil de cultivar. ¿Sí? O sea, con eso toda planta que ustedes digan, esta viene del noroeste de Brasil, no, es complicada. Traten de cultivarla, pero va a ser complicada. Sepan que no le gusta el invierno. Avancemos. Bueno, Cattleya guarneri está un poquito más abajo, pero es más o menos similar, no crece a demasiada altura. Es una planta que también las temperaturas medias mínimas están alrededor de los 15 grados, 14, y pueden, como toda orquídea, obviamente, soportar un poquito menos, pero son delicadas y complicadas para el frío. La particular de la Cattleya guarneri, que a pesar de tener unas flores de un tamaño bastante importante, llega a dar hasta 4 flores por vara. Obviamente en su clima, en su hábitat normal, digamos en Brasil, en esa zona, obviamente si la traemos acá y nos florece una flor y ya creo que tenemos que estar contenta. Pero bueno, siempre hay que tratar de, saber el hábitat, como decíamos recién. ¿Por qué? Porque tenemos a toda orquídea que tratar de darle las condiciones más similares a su lugar de origen, para que pueda tener un mejor desarrollo. Entonces la planta, si nosotros tratamos de darle esas condiciones en las que ella se desarrolla normalmente, y vamos a tener una mejor planta, un mejor cultivo de planta, la planta se va a desarrollar mejor y obviamente nos va a florecer mejor. Es lo que hay que tratar. Por eso, yo sé que es difícil esto para el orquidiófilo, tenemos que cultivar lo que podemos cultivar. O sea, el clima, el ambiente que nosotros podemos dar, y bueno, ese ambiente, qué plantas se adecuan a ese. Sé que no es así, porque compramos todo lo que nos gusta, a veces nos empecinamos, pero bueno, el ideal sería eso. No pasa, no sucede, todos compramos cosas que no van a ir, o al menos no son compatibles con las otras cosas que estamos cultivando. Es decir, no puedo tener una Cattleya novillorum y una Phalaenopsis cultivando igual a la par en las mismas condiciones, porque no van a andar, ¿sí? Bueno,
a veces igual los orquidiófilos tratamos de hacerlo, creemos que vamos a vencer a eso. Bueno, seguimos nomás, pasando. Cattleya trianae, es endémica de Colombia, la zona de Antioquía. Es una planta que crece en altura. Eso, o sea, lo que tienen todas estas plantas que crecen en la zona de los Andes es que hay varias que crecen a mucho nivel sobre el nivel del mar, vale la redundancia. Estamos hablando de 1500 metros. Entonces son plantas que soportan temperaturas más bajas. Por ende, por ahí sería más fácil para que nosotros lo podamos cultivar. No sé si alguien ha cultivado trianae acá. ¿Cómo andaba? Hace poco la tengo, la segunda floración, ahora está con pico. Ah, bueno, bien, sí, eso le iba a decir. Es una planta que a mí particularmente... bueno, a mí me ha costado, o sea, como cultivar la planta creció siempre perfecto. Me costó verla, en mi caso, florecer. Le costó. Quizás porque las condiciones son de... Bueno, sí. Bueno, pero es una planta factible de cultivar acá. ¿Sí? Sigamos. Bueno, esta es una rústica, creo yo, de la más fácil para poder cultivar. Cattleya máxima, que está también desde el norte de Perú, pasando por Ecuador, Colombia, llegando hasta la zona del lago Maracaibo, en Venezuela. Es una planta que la podemos cultivar porque es una planta que en su hábitat llega a vivir a los 2000 metros sobre el nivel del mar, soportando obviamente temperaturas bastante bajas, inviernos bastante duros. ¿Sí? Muy florecedora, no es de flores grandes, tendrá unos 12 centímetros más o menos, un poquito menos, como venga el cultivo y venga la temporada, más o menos ese tamaño. Y ahí, mira. A ver, una colgada. Está re fea esa. Está re fea sí, la planta. Pero son ¿cuántas varas esa? ¿De quién es la planta? José. ¿Cuántas varas tiene? Dos. ¿Una sola? Bueno, yo estaba por dar 4 o 5, no, no más, yo estaba por decir 4 o 5 flores, pero bueno, da más. Ah, pero a José le dan. ¿Qué es? Eso es lo que hablábamos, hay dos tipos de máxima. La de Sí, parece dos. sí, la menos. Sí. Y esta parece que es la de la parte baja. Dos varas. Dos varas, sí. No, sí, porque da 4 o 5 flores. Sí, eso iba a comentar, que en la zona de Ecuador hay dos grupos, podríamos decir, de Cattleyas máximas. Y es un poco lo que Enrique comentaba. Que las que están en la zona baja, es decir, a nivel del mar, casi en la zona de Guayaquil crece, está en una zona más sombría porque ya es más selvática, digamos, no tiene tanta luminosidad la planta y por ende son plantas de mayor tamaño. ¿Sí? Sí, son dos, creo, una de 4 y una de 5. Exacto. Y después tenemos las Cattleyas máximas de altura, que crecen arriba de los 1000 metros hasta 2000 metros, son plantas de tamaño más pequeño, ¿no? Está ahí atrás. Allá está la otra. Exacto. Esta acá. Bueno, a ver si la podemos sacar para que la vean toda. Sí, la adelante. Bueno, fíjense, el tamaño de las plantas varía. Y en la naturaleza ocurre esto en Ecuador, básicamente, que hay plantas que están a nivel del mar, más sombreadas y son de mayor tamaño. ¿Sí? Después tenemos estas que crecen en altura, son plantas más pequeñas. Y bueno, acá nosotros en cultivo, obviamente, más o menos las flores son 3 o 4 normalmente. ¿Sí? Allá hay una con 5. Esa diferencia de color Es porque está abriendo. recién Está abriendo. La clarita está recién abriendo, esta ya está en su coloración, fíjese aquella que ya está hace unos días abierto. Es un tono. Bueno, Déjala ahí. la dejamos acá. Cattleya máxima, sin duda, una que podemos cultivar tranquilamente. La sorteamos después. Es una planta que acá se la puede cultivar tranquilamente y aparte muy florecedora todos los años, no es una planta que va a dar vuelta, no tiene muchos requisitos, anda bien. Bueno, esa acá no. Y no está acá entre la foto porque es aconsejable cultivarla acá, sino porque, bueno, tiene dos particularidades. Una, su belleza, que lo estamos viendo sobre todo en el labelo, porque los otros segmentos de la planta no es una planta que tenga pétalos muy hermosos, de buen tamaño, pero el colorido de la flor en general y el tamaño y belleza del colorido con esas venas amarillas que tiene el labelo la hacen muy requerida, y es tanto que así que fue muy utilizada siempre en los híbridos. ¿Sí? Ustedes cuando vean híbridos de flores grandes de Cattleya
y van a ver esos labelos llenos de vena y seguro en la genética tienen Doviana, ¿sí? Que es la única catleya, como les dije hoy, que sale de Sudamérica y tiene citas para Panamá y Costa Rica. Creciendo siempre a baja altura, por ende no tienen invierno, no le gusta para nada el frío. ¿Sí? Pero tampoco tiene verano, entre 21 Bueno, y 32 grados. claro. El problema que tenemos acá es más el calor que El invierno y el calor. Sí, nosotros tenemos una cuestión muy particular, creo yo, acá en el norte de Santa Fe, que tenemos a veces inviernos extremos, con temperaturas muy bajas, y veranos calurosos como hizo este año. Y las orquídeas en general, ninguna, casi ninguna, tiene extremos tanto. Es decir, se adaptan las plantas de orquídea. Bueno, este verano fue muy particular, yo creo que todos habremos perdido plantas porque no es que fueron un día de calor, 2 o 3 días, fueron semanas y semanas de arriba de 40 grados. Eso es insoportable. Y yo le diría, más que la temperatura alta, la bajísima humedad ambiental. Eso. Porque una planta de orquídea con alta temperatura, ¿cómo compensa para no sufrir deshidratación? Con la alta humedad relativa. Entonces nosotros por ahí cuando vamos a Brasil, la catleya estaba pleno sol ahí, sí, bueno, pero estaba una cañada abajo, un charco, o sea, la humedad relativa ambiente... Y lo que llueve allá no llueve acá. Exacto, pero aparte se mantiene el ambiente con una humedad relativa altísima. Entonces, en ese ambiente se adapta a recibir mucho sol directo. Pero nosotros en nuestro cultivo no podemos mantener un 90% de humedad a menos que alguien tenga un vivero con riego automatizado que mantenga esa humedad. Pero yo creo que, no sé, alguien lo puede tener, no sé si alguien tendrá automatizado. Bueno, nos manejamos, por eso nos manejamos con el riego que hacemos en el momento que podemos hacer. Es decir, creo que todos nos enloquecimos con el riego. ¿Sí? En enero había 14, 15, yo creo que más abajo no habrá medido el servicio meteorológico, si no habría dado menos. Y nos enloquecíamos cómo hacemos para mantener la humedad. Porque lo ideal habría sido en nuestro vivero estar regando. Y no me hablo de regar las plantas, ya vamos a hablar un poco de riego, regar el piso, o sea, crear ese microclima con una humedad, no digo de llevarlo al 80%, pero por lo menos el 30, el 40, ya sería mantenerla en esa humedad. El viento norte te secaba todo. Exacto, hay que regar 4 o 5 veces al día, estar mojando todo, y para la mayoría, salvo los jubilados, que por ahí tienen tiempo, pero igual tienen que hacer otras cosas. No, pero aparte siempre hay otras cosas que hacer, no va a estar todo... O sea, a ver, si fuera un día, 2 días, y capaz que estamos 100% con las plantas. Pero en enero, fue todo enero con 40 grados, no podíamos estar todos los días haciendo... Terminar muriéndote vos y la Sí. planta sigue viva. Y los que trabajamos ni hablar, es decir, cuando teníamos lugares, que uno llegaba a la tardecita, a veces no había presión de agua en el caso donde yo estaba, entonces, pero igual mojar un poco la planta para bajarle la temperatura, porque ustedes iban, tocaban las plantas, quemaban. Entonces, eso no es bueno para la planta. Es decir, la planta necesita, me estoy adelantando todo, pero bueno, no importa. Lo importante es lo siguiente, la oscilación térmica. O sea, la orquídea, y sobre todo las catleyas, necesita una oscilación térmica para un buen desarrollo y para una mejor floración. Esos días nosotros teníamos 40 grados a las 9 de la noche, a las 10, entonces la planta se iba a asar. Entonces, a la tardecita hay que mojarla para que baje 5 o 6 grados la temperatura de la planta. Que es lo que yo hacía porque no tenía presión para regar, pero manguereaba un poco. Me levantaba a 5, 5 y media de la mañana, regaba en 30, 40 minutos toda la planta, porque había buena presión. Y lo hice los días que pude, porque la verdad que las condiciones eran realmente extremas y uno sabía que si no hacía este tipo de mantenimiento mínimo, porque no era adecuado, era como para hacerla sobrevivir, porque de hecho alguna planta se murió igual, y yo creo que todos habremos perdido plantas. Es realmente complicado. Bueno, así que para tener una doviana, volviendo al hilo, habría que tener un vivero cerrado, inclusive hasta casi calefaccionado le diría, así que es muy complicado. Pero bueno, los orquidiófilos, si tenemos algo, como dijimos, es que somos tosudos. Bueno, gaskeliana, esta, si bien está en la parte de Venezuela, en Trinidad y Tobago, y es para el lado del Caribe, crece un poco en altura, hasta los 1000, 1200 metros. Puede andar, es más resistente al frío, teniendo aparte en cuenta que las orquídeas siempre son más tolerables que lo que dicen los libros, digamos, ¿sí? Porque con las heladas que a veces tenemos, no aguantaría ninguno. Pero obviamente en invierno siempre hay que tener reparo. Siempre hay que tener reparo, no le tiene que caer la helada, no le tiene que pegar el viento frío del sur, todas esas cosas hay que tener en cuenta. No es que la planta la ponemos en el medio del patio y va a aguantar, no. Bueno, sigamos.
Otra, creo que bastante, de las más rústicas que hay para cultivar es la Cattleya persivaliana, originaria de Venezuela, algunas cintas para Colombia también, con la particularidad de un poco de historia de que dicen que Simón Bolívar iba llevando plantas de esta orquídea y regalándola a los distintos países a medida que iba avanzando en su gesta libertadora, al igual que San Martín lo hacía desde aquí al sur, él venía bajando del norte y en su camino iba regalando plantas de persivaliana, que era una orquídea, una planta característica de Venezuela. Que por eso después ellos, los venezolanos, dicen que han aparecido plantas de persivaliana en la naturaleza debido a eso, de lo originaria. Pero bueno, es una planta que también que crece ahí en la zona montañosa a 1500 metros, un poco más arriba, entonces es una planta que no tiene problemas, inconvenientes con el frío, se adapta bien a las temperaturas que tenemos nosotros, no es una planta que sufra, que sea muy delicada para nada y muy florecedora. Además, para mí la persivaliana, aparte de ser florecedora y que da 4 también flores más o menos por vara, han logrado una mejora genética en la flor, es decir, haciendo retrocruces, ya no híbridos, cruzando distintas especies, sino que la misma especie, con plantas que tienen una buena forma, han ido que los hijos salgan mejor en cuanto al tamaño y a la forma de la flor. Y eso ha pasado en persivaliana. Y hoy nos podemos encontrar que las persivalianas que vienen de laboratorio generalmente son plantas de una forma un poco más plana, de pétalos más anchos, más importantes. Eso se ha logrado mejorar con la genética. Ya vamos a hablar un poco de lo que es Cattleya intermedia, purpurata, que por nosotros tenemos mucho acceso ahí. Acá en Brasil ha habido un mejoramiento genético en cuanto a la flor, ¿sí? Por ejemplo, por eso yo creo que la persivaliana le gana en eso respecto a la Cattleya máxima que veíamos hace un ratito, que también es muy rústica y se la puede cultivar acá, pero Cattleya máxima no han logrado evidentemente ese mejoramiento en la flor, así que nos encontramos generalmente con segmentos, pétalos angostos, finitos, y su belleza más que nada está dado por la coloración que pueda tener en el labelo o no. Pero en cuanto a calidad de flor no han logrado mejorar, lo que sí, por ejemplo, como vemos acá, fíjense el tamaño de los pétalos. Si vamos a una persivaliana de naturaleza es muy difícil que tenga ese tamaño, ese ancho de pétalos, ¿sí? Pero bueno, es muy fácil, yo digo la persivaliana de cultivar acá, ¿sí? Sin problema. Avancemos. Bueno, Mosiae también crece en la zona de Venezuela. Sí, es flor nacional de Venezuela. Y en cuanto al crecimiento, también crece en altura, arriba de los 1000 metros, son plantas hasta los 1200 metros se encuentra, así que toleraría un poco el frío. Lo que yo no es común de verla en el mercado, digamos. No es una planta que se pueda, por lo menos, conseguir acá. No es común de ver. Es de flor muy grande, eso sí. Bueno, pasamos unifoliadas que están de este lado de la costa, del lado del Atlántico, que están en Brasil. Comenzamos con Cattleya grandis, que es una planta del suroeste brasileño, si no me equivoco, de la zona de Espíritu Santo, Bahía, por ahí. No sé si alguien la cultiva acá. Mi experiencia, yo siempre la cultivé adentro en invierno, protegida igual, o sea, no es que mi vivero haya tenido calefaccionado ni nada, tenía 3-4 grados más que afuera. Cerrado, entonces lograba una diferencia de 3-4, aparte yo tenía en ese momento bastante sombra de vecinos, o sea que tampoco le daba el sol para levantar una temperatura muy alta adentro, entonces se lograba igual una diferencia de 3, 4, 5 grados que por ahí. Así que mínimas de 9, 10 grados se la bancaba bien adentro y florecía todos los años, ¿sí? También es de flores pequeñas, no es lo que ven ahí, es difícil encontrar algo que sea de mucho mejor forma, pero tiene un colorido medio naranja marronado con ese color en el labelo, un suave casi rosado. Aparte hace 4 o 5 flores también por vara. Avancemos. Bueno, vamos a las más conocidas, purpurata. Bueno, no hay mucho que decir de purpurata, creo que todos la deben conocer, no sé si todos deben tener cultivo, pero bueno, es muy rústica porque es una planta que está presente en el sureste hasta el sur de Brasil, en el estado de Río Grande, que es bastante similar las condiciones climáticas. No vamos a decir que tenemos el mar acá al lado, pero son bastante se adaptan muy bien a nuestra zona, digamos, de cultivarlas afuera, obviamente con reparos necesarios. Y purpurata es una especie de, como hablaba recién, que los brasileros, hay
hay una gran parte de Brasil que solo inclusive cultivan purpurata, que son los purpurateiros, conocidos así, y han ido mejorando la genética de las purpuratas, haciendo retrocruces con la misma especie, y hoy nos encontramos con algunas purpuratas de pétalos bastante anchos, flameados, venosas, inclusive casi trilabeloides hay algunas. Ahora ya uno las mira, yo digo, no parece purpurata, uno la mira y una cosa parece cualquier otra cartella de lo ancho que son los pétalos, que han logrado a través de estos cruces. Hay una página muy interesante para ver a aquel que quiere ver un poquito más sobre las distintas variedades y coloraciones que hay de purpurata, porque eso también es lo interesante de esta planta, aparte de que viene bien para cultivar en esta zona, que hay una gran variedad de colores, ¿sí? Eso la hace interesante, entonces podemos tener una gran variedad de plantas de purpuratas diferentes. El orquidiario Carlos Gómez, con ese, está en Florianópolis, en la isla en realidad. Él se dedica a la producción de orquídeas, entre ellos a la purpurata, y tiene unos artículos interesantes donde muestra las distintas variedades de colores y flameado y todo que hay de purpurata. Y a su vez hoy tiene fotos de su producción y es uno de los más grandes productores en lo que es purpurata. Y por eso tiene un artículo muy interesante, lo mismo que, bueno, ahora ya vamos a ver, pero de Cattleya intermedia también lo mismo, ¿sí? Que hay una gran variedad. Pero bueno, muy interesante la purpurata porque por esta variedad de tonos y de colores que podemos tener fácilmente en cultivo. Avanzamos. Unifoliada, volvemos un poquito a Colombia. Warcewiczi. También. Warcewiczi es un poco más delicada, no crece a tanta altura, no tiene temperaturas medias tan bajas. Es una planta que tiene un clima un poco más intermedio en general y no de zona frío. ¿Sí? Sus medias bajas están en los 14, 15 grados. Bueno, yo no la he probado, no la he tenido la Warcewiczi, así que no puedo... ¿En las gigas? ¿La misma? Creo que sí, si no me equivoco, sí. Esa es la cartella más grande. La más grande. La más grande. Pero no sé si alguien la tuvieron en cultivo. Yo recién ahora Anda, no tiene 28 centímetros. Puede ser grande. Bueno, pero anda. Por ahora están dando. Bueno, o sea, la planta se adapta a ser cultivada acá, pero obviamente no está en su clima óptimo, en sus condiciones óptimas, crece bien, pero su floración no es la ideal porque no están reuniéndose todas las condiciones que ella necesita, digamos. ahora en adelante. Sí, esta florece Acá. acá, ¿sí? Sí, es más de noviembre, verano, primavera, principio de verano. No sé, yo tengo una con un pimpollito ahora. Bueno, cuando florezca vemos, por ahí otra cosa. No sé. No, bueno. No nos asombremos porque por ahí puede haber venido mal etiquetada, a veces no. Sí, A veces, y no por mala intención del proveedor, digamos, porque obviamente si nosotros estamos vendiendo una Cattleya Warcewiczi o gigas acá, no la hicimos nosotros, no la hizo otro argentino, está viniendo de otro lado. Por ahí no hay una mala intención, a veces se traspapelan los cartelitos en alguna etapa de trasplante o algo y hasta que no florece no sabe lo que es, van a seguir con lo mismo. No va a ser la única vez que uno compra algo y después sale otra cosa. O sea, avancemos. Bueno, bifoliada, a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, estamos 4 días. Queda repasar por la bifoliada, después vamos a hacer una pausita y después ya para meternos en lo que es el cultivo general de las cartelas. Avancemos con las bifoliadas. Bueno, las bifoliadas, sí, todas las bifoliadas están en la zona de la costa atlántica brasilera, ¿sí? Algunas vamos a encontrarnos más para adentro, en la zona del centro de Brasil, Bolivia, y bueno, nosotros que tenemos un par de cartellas también, pero la mayoría está sobre la costa atlántica, sobre todo lo que es, o era, quizás no queda mucho de la mata atlántica, ¿sí? Una selva como la de Misiones, era todo, desde Misiones hacia arriba era todo selva, y ahí se encontraban las bifoliadas. Bueno, Cattleya intermedia, esto es del sur de Brasil, o sea que adaptación a nuestro clima, re bien. También en Brasil es una cartella que es muy cultivada y esto ha llevado a que haya a través del tiempo
esta búsqueda de una mejor genética, de que las flores salgan mejoradas. Esta que estamos viendo es una intermedia tipo, un pétalos angostos. Hoy con todos los mejoramientos a través de retrocruces de la especie se ha logrado intermedias con pétalos más anchos, ¿sí? Y después hay, igual que las decía con las purpurata, una gran variedad de colores y formas, flamias, aquinadas, no sé, rubra, rojo obispo, violeta, alba, bueno, cerulia, semialba. Carlos Gómez también tiene un muy buen trabajo donde puede ver toda la variedad que hay de cattleya intermedias, que bueno, una clasificación que han hecho los brasileños, que es donde están y se cultivan en gran cantidad, y hay cultivadores solo de cattleyas intermedias también, ¿sí? Es una planta, lo que quería, bueno, florece obviamente primavera, verano, es una planta que se adapta también, que a veces no florece hasta 2 veces en el año, ¿sí? Por eso, porque está exactamente en un clima totalmente adecuado para su desarrollo. Avancemos. Gutata, particularidad de la gutata que, si ustedes ven el mapita chico allá, no se alcanza a ver, que es la única que se encuentra distribuida desde el noroeste brasileño hasta el sur en toda la costa atlántica, ¿sí? La otra que estuvimos viendo, la intermedia, es acá al sur, hasta el suroeste. La otra que vimos era al noroeste. No, esta se encuentra en todo la costa atlántica brasilera. Anda bien, porque ya que se encuentra acá en la zona de Río Grande do Sul, se adapta muy bien al clima nuestro. Es una planta que está floreciendo ahora, o floreció ahora en otoño, muy similar a la tigrina en apariencia, pero tiene alguna diferencia en la flor. El labelo de la tigrina es mucho más grande, más amplio, la gutata más pequeño, más acotado, y la época de floración también nos marca, porque vegetativamente las plantas son iguales, son plantas, como le decía hoy, las bifoliadas, son cañas que le dicen, no son pseudobulbos engrosados, son cañas, son plantas de un porte importante, tengan en cuenta eso. Las intermedias, esto en realidad es intermedia para mesticeglosa, pero bueno, las intermedias son un porte pequeño, igual que la forbesi. Caso de gutata, tigrina, bicolor, son plantas que alcanzan 70, 80, 90 centímetros. ¿Sí? Son plantas grandes, tenganlo en cuenta para cuando compren, porque se van para arriba las cañas, ¿sí? De muy fácil cultivo. La tigrina también florece en verano, florece antes, esa es otra la diferencia en la época de floración. Muy bien, hace una vara con muchas flores, 7, 8 más o menos sería la floración normal, pueden tener más de 10 flores. Dependerá un poco de genética de planta y condiciones de cultivo, ¿sí? Pero bueno, tiene la particularidad de la belleza para mí de su larga duración y las máculas. A mí particularmente me gustan las cattleyas maculadas con las manguitas esas, ¿sí? Avancemos. Bueno, harrisoniana, la zona sureste de Brasil, de Río, Espíritu Santo, Minas, toda esa zona. También crece un poco en altura, no es tan delicada con el frío. Por ahí lo que tiene harrisoniana es que no hay esa variedad de coloración, como estábamos viendo de purpurata y intermedia. Generalmente tono lila, como estamos viendo en la foto, puede ser un poquito más claro, un poquito más fuerte, puede variar eso. Alguna variedad alba, y creo que ahí más, estoy acordando ahora, no hay mucha variedad de colores en harrisoniana, ¿sí? Avanzamos. Bueno, Cattleya nobilior, esta es la bifoliada que rompe un poco los esquemas que veníamos viendo. No se encuentra en el litoral brasileño, sino que crece en la zona central del continente, todo lo que es el cerrado brasileño, la zona chiquitana de Bolivia, ¿sí? Ya las condiciones climáticas son totalmente distintas, tienen un invierno totalmente marcado, con condiciones mucho más extremas. Eso ha hecho que la planta de Cattleya nobilior sea totalmente diferente a las bifoliadas que estábamos viendo, que decíamos que tienen una caña larga y las dos hojas. Bueno, nobilior se ha tenido que adaptar a climas más extremos, entonces son plantas de menor porte, bastante pequeñas, 10 centímetros no más, por ahí, un poquito más, un poquito menos, bifoliadas, a veces 3 hojas, y sí hacen y engordan un pseudobulbo de forma importante, porque tienen un invierno totalmente marcado, sin lluvias, donde la humedad ambiente que reciben es el rocío matinal solamente, y más o menos generalmente están creciendo cerca de algún arroyo. Eso le aporta una humedad
durante el invierno, pero es seco en cuanto a lluvia, ¿sí? Entonces, que la planta se ha adaptado y crea este pseudobulbo con una gran capacidad de reserva. Comparte esa zona de distribución, o gran parte de esa zona de distribución, con otra orquídea que es bastante similar y vegetativamente es bastante similar y se la puede confundir con el Cattleya walkeriana, ¿sí? Que también tiene una adaptación similar a la nobilior en cuanto a la planta. Tema floración. Otra particularidad de Cattleya nobilior, a diferencia de los demás, no tiene floración apical. Todas las Cattleyas florecen del ápice, ¿sí? De la punta del pseudobulbo arriba se hace la espata y adentro carga la vara, la inflorescencia, donde crecen los pimpollos, rompe patas, florece. La nobilior no, tiene floración apical, la vara sale desde el rizoma, parece que va a ser un brote ahora en primavera, y termina apareciendo los pimpollos, 2, 3, 4 pimpollos. Esta en particular que estamos viendo en la foto, si ustedes alcanzan a ver, en el labelo, tiene todo un labelo venoso, es la variedad Amalie que se conoce. La variedad Amalie fue encontrada en esa zona de distribución que vemos ahí en el centro de Brasil, bien al norte, más en el estado de Tocantins, arriba de Brasilia, ¿sí? Y tiene la particularidad de florecer ya en la parte final de la primavera, ¿sí? No al principio, como es la mayoría de las nobilias. Bastante rústica, ¿sí? Imagínense que está en un lugar totalmente mediterráneo. Ustedes saben que las zonas alejadas de los mares tienen una oscilación térmica bastante grande, menos compensación, mucho más frío, ¿sí? Bueno, es una planta rústica. Para mí no tiene ningún inconveniente para cultivarlo, es de fácil cultivo y florece fácil. No me pasa lo mismo con la walkeriana, a pesar de que más o menos comparten el mismo hábitat, la misma distribución. Particularmente, ahora avanzamos nomás, creo que no está walkeriana siguiente ahí, pero la walkeriana ya lo vamos a ver. Para mí la walkeriana crece, pero no florece tan bien como la nobilior. Así que hay algo que no se adapta a nuestro clima. Bueno, Cattleya granulosa, también esta ya volvemos sobre la costa, en la zona noroeste, llegando hasta el sureste. Tiene la particularidad granulosa de ser una difoliada de flor bastante grande, bien grande, de las más grandes que debe haber, y no carga ya 7, 8 flores, ¿sí? 3, 4, 5. Siempre tengan en cuenta que las Cattleya a mayor tamaño de flor va a cargar menos flores. Eso es casi ley, digamos. ¿Sí? Avancemos. Bueno, es chileriana. Para mí particularmente una de las más lindas Cattleyas, que es de la zona sureste, zona de Bahía, Espíritu Santo. No sé cómo anda para cultivar la Cattleya chileriana. Cuesta, sí, porque es una planta que estamos en una zona más bien, no es el noroeste exclusivo de Brasil, pero un poco más abajo. No le gusta tanto el frío, ¿no? Yo la he cultivado afuera, acá a 300 kilómetros, la he cultivado afuera, obviamente a reparo, y me han dado bien y florece, ¿sí? Por eso no sé acá, José, alguien. Sí, ¿Andan afuera? Tengo afuera, sí. No, bueno, a ver. No es medida de José, no es medida. No es medida. Bueno, no conozco, pero por ahí tiene que ver con el ambiente que él tiene cultivando las plantas. Eso influye mucho. Es decir, a veces podemos estar tapial por medio, pero las condiciones son totalmente distintas de cultivo, ¿sí? Él ata una piedra a un tronco. Florece. Bueno, en la mano entonces. En la mano. Sí. Pero es muy bonita, y más fácil que una que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, walkeriana tampoco, bueno, lo que hablábamos un poco, comparten con la nobilior, para crecer no le he visto problema a walkeriana, pero la floración nunca, bueno, sí florece, allá sí no florece, porque tenemos alguna walkeriana que florece, pero no he visto que termine siendo una buena floración en cuanto a la forma de la flor. Como que hay algo en el ambiente, cuando una cultiva, que no alcanza a desarrollarse una buena flor. O la otra que yo también estaba pensando, que no son las mejor genéticas. ¿Por qué? Porque walkeriana hoy en día hay un gran problema,
es muy codiciada, tanto en Brasil como en Japón básicamente. Y se ha hecho un gran negocio en cuanto, por un lado, al mejoramiento, como dijimos de hoy, a conseguir muy buenas walkerianas de forma. Aparte son caras. Bueno, a eso voy. Pero la demanda hace que hoy una buena walkeriana valga unos miles de reales. Miles y miles. Sin hablar si es premiada. Entonces por ahí lo que yo digo, bueno, lo que nosotros compramos de walkeriana no tiene la mejor genética y quizás por eso las floraciones no son buenas. No es que haya una condición climática que no estamos dando para tener una buena floración. Capaz si yo me voy a comprar una Dayana Wenzel, no sé, tendré que tener, no sé, 50.000 reales, que yo no sé cuánto vale un corte, pero el tema quizás que si traemos eso sí florece bien, pero claro, la genética buena quizás no está al alcance de nuestro bolsillo, por decirlo de alguna manera. Yo tengo un amigo de Bolivia, de la asociación ahí, Jorge Oyola, que me comentaba, él un día fue a Río Claro, en el momento que se hace la gran exposición de Brasil ahí en Río Claro, que también hace en su vivero Wenzel, ¿sí? Que es uno de los, si no el más afamado productor, sobre todo de walkeriana. Él también hace su exposición en su vivero, invita a un otro vivero, pero la exposición es de él. Y me decía, lo que pagan por las walkerianas es una cosa, me dice, yo un día, yo no me acuerdo si era la Dayana, bueno, una de los famosos cultivares de Wenzel, de walkeriana, se llevó un corte trasero 70.000 reales. Y te agarra el verano de acá. 40, 30 y pico está el real. Este tipo no sé qué trabajé, no sé. No es lo único que se compró, el tipo andaba con un carrito ahí. Sí. Pero bueno, por eso, a lo que voy yo, quizás el problema es que nosotros las walkerianas que estamos accediendo, o accedemos, o estamos dispuestos a... ¿La moda o qué es? Que se están, porque hay otras que son parecen más lindas. Sin embargo, Y bueno, porque primero que los productores brasileños tienen mucha relación con los japoneses, porque digamos, la producción de orquídea en general de muchas plantas, como sucede acá, está muy ligado al mundo japonés. Fueron productores y iniciaron, es decir, vamos a estar los Yamamoto ahí en Brasil, o sea, hay mucha relación familiar con Japón, y en Japón también hay producción y cultivan orquídeas. Japón, aparte, lo que busca es plantas chicas. Walkeriana es una planta chica, una cartella, que es así y florece así. Entonces, lo hacen, obviamente que es una planta chica de flor grande, súper atractiva. Han hecho en laboratorio esos mejoramientos, como íbamos hablando, entonces hoy te encuentras con plantas planas, de excelente forma. Bueno, y obviamente, a ver, esto es fácil, hay mucha demanda, no sé por qué tanta locura, pero hay una locura por las walkerianas. Por las nobilior también hay, pero no tanto, pero también hay mejoramientos de nobilior, y una buena nobilior no es barata, no está al precio de las walkerianas. Pero hoy, si vos te querías comprar así cualquier walkeriana, yo creo que está en 500 reales para arriba, cualquier walkeriana adulta. Nosotros cuando estuvimos en Río Claro, la más barata, 5.000 reales. Está hablando de una cualquiera, por eso no estamos, unos cuantos años atrás. como yo le digo, una premiada con determinada ya reconocida, sale esa locura, porque él te dice 5.000 cualquier walkeriana adulta. Entonces saquen cuenta, vamos a redondear 40, ¿no? A lo mejor no es el problema del precio, la verdad que sí, nuestro. Bueno, sí, El igual sería caro, o sea, Igual yo creo- madera es cara. no es una planta barata. Para Brasil es carísimo. A ver, nosotros hace unos años atrás, a ver, capaz lo comprábamos en $100 una planta. Bueno, hoy $100 es otra cosa. Bueno, entonces sí, tiene que ver en parte con nuestro poder adquisitivo, pero más allá de eso, walkeriana hoy debe ser de lo más caro que hay no digo en todo el mundo, pero en Brasil seguro que es lo más caro. Bueno, también es contraproducente el precio con las poblaciones naturales, o sea, eso debe ser robado de la naturaleza. Lo que pasa es que lo que conseguís en naturaleza no es la calidad, es muy difícil que sea la calidad de lo logrado en laboratorio, o sea, pues ahí convengamos también, hay años y años y años de mejoramiento para llegar a eso.
No es que cruzaron dos plantas que encontraron la naturaleza. Porque, a ver, ¿cómo se origina todo esto? Iban a la naturaleza, sacaban las plantas que mejor, bueno, arrancaban todo, pero después, digamos, el que produce, yo como productor de un híbrido, no puedo cruzar cualquier cosa. Hay que conseguir buenas matrices, buenas padres, buenas madres, para lograr un buen hijo. Es decir, yo tengo vacas, busco un buen toro, una buena vaca para tener un buen ternero. No busco un toro flaco. Es decir, si voy y compro un toro de cabaña es más caro, pero la genética es mejor que alguien que dejó un ternero y no lo capó y me lo vende de toro. Bueno, lo pasa lo mismo con las plantas. Entonces iban a la naturaleza y seleccionaban por X motivo, por forma, por color, por tamaño, una planta y otra las cruzaban porque trataban. Bueno, esa era grande, esta tiene mejor forma, las cruzo y trato de sacar una cosa de buena forma grande. Y así con los colores, y eso es años. Aparte, tengan en cuenta que yo hago el cruzamiento hoy, voy a ver el resultado dentro de 6 años. O sea que son años, y si eso no logré el resultado, tengo que volver a cruzar con otra cosa. ¿Ves? O sea, son años. Y todo eso ha ido sumando al precio. Si yo voy a la naturaleza y voy a sacar una walkeriana, pero no va a ser seguramente, o sea, obviamente la que vamos a sacar nosotros no va a ser que nos ganemos la lotería y va a ser la super premium, va a ser una común. ¿Sí? Que no tiene, fíjense, los pétalos no dejan espacio con los sépalos, y eso es un mejoramiento hecho en laboratorio. En la naturaleza es difícil conseguir una planta que tenga esa forma, ¿sí? Y cuando van a un juzgamiento te juzgan eso, porque si ya tiene espacio entre pétalo y sépalo ni te la miran, ¿sí? En Brasil, obviamente acá si hay una igual que ya la vamos a mirar igual. Quiero decir, ¿ven? Eso buscan. Y bueno, eso ha hecho que haya una demanda tan alta que las plantas valgan. Si no hubiera demanda no valdrían, no las producirían tampoco. No gastarían tanto tiempo y dinero en producir. Una inversión demasiado alta. Exacto. Sigamos. Bueno, esta para que la vean nomás porque es complicada la chica. Cattleya araguarensis, muy endémica de allá a la zona norte de Brasil. Lleva el nombre del río en el cual se encuentra, que es Araguay, allá entre el estado de Pará y Tocantins. Delicada con el frío, no le gusta para nada. Es la particularidad también de una orquídea pequeña, unifoliada, pero las clasifican como bifoliada. Caña, chiquita, su flor no es muy llamativa, sí muy particular. No sé si alcanzan a notar la particularidad de... ¿Alguien me puede decir qué particularidad ve esta cattleya? Y el labelo. Labelo, sí, pero no es eso. El pétalo y los sépalos son iguales. Es la única cattleya que tiene pétalos y sépalos iguales. No pasa, el resto de las cattlejas los pétalos son más importantes en tamaño y en colorido. La araguarensis no. Fíjense, son los 5 segmentos iguales y como decía Horacio, el labelo también es particular, es un tubito ahí cerrado con un labelo frontal apeñita, ni siquiera se lo ve en el mismo tono que la flor. Delicada para el frío, no le gusta, yo la he tenido y en invierno pasaba bien adentro. Un día me agarró un frío, ni siquiera una helada, nada, que le pegó temprano, yo no me di cuenta de llevarla adentro. No se quemó ahí, pero se puso oscura, no negra, pero un verde bien oscuro, medio negro, y se fue yendo para abajo, se fue yendo para abajo, se fue yendo para abajo. Cuando yo cuidaba ese detalle de que no agarre frío, tuvo 3 años y siempre floreció. Pero, es decir, yo creo que aguanta unas temperaturas medias bastante bajas, pero no tan bajas, ¿sí? Hay que cuidarla bien del frío. Pero me gustó mostrarlo porque es una cattleya muy particular. Florece obviamente con la mayoría en primavera. ¿Avanzamos? Otra bonita y complicada porque no le gusta el frío, más complicada que la chileriana. ¿José la tenés? Seguro. Tuve una. Tuve. Bueno, ese ya es un dato, no la tiene más, así que es complicada. No, es más delicada con las temperaturas. Y para el cultivo en general, es una planta más delicada que la chileriana, por ejemplo. ¿Sí? Si bien están más o menos en la misma región, muy linda, eso sí. Una tonalidad con ese color de máculas bien oscura, el labelo es realmente una de las más bonitas también, junto a la de chileriana, básicamente. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, pasemos a las difíciles, pero para hablar nomás que hay orquídeas, hay cattleyas en otros lados que no sean la costa atlántica y la del Pacífico. Violácea,
Como ven ahí está marcado toda la parte amazónica, pero en realidad no crece en medio de la selva, crece en los bordes, cerca de las cordilleras. ¿Sí? Así que está presente en todos esos países que ven las banderitas allá, que son todos los que están a la vuelta, desde Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Sí? Todo eso se encuentra Cattleya violacea, poco delicada por las temperaturas, obviamente, no le gusta el frío, el calor lo va a soportar y sobre todo si le damos la humedad relativa alta que necesita, no va a tener problema. Igual complicada para ver su floración. Yo, al menos en experiencia personal, la planta crece bastante bien, se desarrolla bien, pero las floraciones siempre es como que no sale la flor. Si viene la floración temprana y no agarra algún frío invernal, todavía aborta. Es como medio delicadita en ese sentido. Así que media complicada, como otras que vamos a estar viendo también en toda esa zona que viene adelantar. Luteola, también de la misma zona más o menos que la violacea. Igual, yo en este momento no me acuerdo, pero para mí debe crecer un poco a mayor altura, porque tiene mejor adaptabilidad, si bien la cultivamos dentro de vivero, está perfecta y florece todos los años. Es una mini Cattleya, la planta es una cosa así. ¿La planta chiquita? Chiquitita. No sé, Fabián, ¿cuánto llegará? Sí. Más o menos así, no debe llegar con hoja y Como todo. la interclosa queda mucho. No, la luteola menos. Sí, van más petizas, te quiero decir, más chiquitas. Pero florece todos los años adentro de vivero. Y cosa que la violacea, no. Esta florece todos los años, es una flor 3 centímetros, 3, 4 centímetros. Su colorido por ahí no es tan llamativo, es verdoso, verde amarillento. Si el labelo tiene ese tono rojo en el fondo de la columna, allá el labelo contra la columna, que por ahí la hace llamativo, y por ahí tiene una belleza particular en su rareza, más que en otro lado, ¿no? Es complicado, nosotros tenemos cultivado adentro, así que acá con más razón. Adelante, estamos llenando, bueno, Cattleya bicolor, acá debe andar bastante bien. ¿Sí? También otra de las canilludas que le decimos, una planta que crece alta, como le decía, tigrina, gutata, son plantas bifoliadas pero de caña alta. ¿Sí? En la zona sureste de Brasil, ahí de Río, Minas, Espíritu Santo, creciendo a poca altura, florece en primavera y tiene un labelo un poco particular, como puede ver en la foto. De ahí y los dos colores, obviamente. Avancemos. Bueno, otra que deben conocer porque anda bien acá. A ver, está florecida. Yo no vi lo que está en flores. Ahí había uno, ahí atrás. Ahí nomás. Pasame la planta. No tenga miedo de romper las plantas. Si hay algo que tiene la gente, es temor a manipular las plantas. Con cuidado nada más. Si fuera suya, tírela, pero como no es suya. No, pero es cierto, tenemos, sobre todo los que empiezan, obviamente, en los primeros años, hay mucho temor a la manipulación de las plantas. Y hay que tener cuidado como cualquier otra, ¿no? Es más, yo diría que las orquídeas son bastante rústicas, se bancan. Mire, yo cuando recién empecé, era joven, andaban comprando, iba en colectivo y a las exposiciones me traía la mochila llena de plantas amontonadas y llegaban bien, nada, roda, lo sumo, bueno, se enganchó algo y se rompió, pero no sé, bueno, ¿qué decirle? Nada, Forbesi, rústica, por ahí no tiene tanta variabilidad como la intermedia, como la purpurata en colores, pero anda muy bien. Realmente la mayor variedad del colorido de la Forbesi es acá dentro del labelo, cosa que no se puede ver si no se hace esto, ¿no? ¿Sí? Ahí está la belleza, pero al no tener un labelo importante, no lo podemos por ahí del todo apreciar. ¿Sí? Sí, cerrado es un pequeño labelito ahí que a veces no dice mucho, ¿no? Pero si la abrimos, no sé si vieron lo de atrás, pero no sé quién es tuya. A ver acá. ¿De quién es? Tiene toda una vena y ahí hay una variedad importante sin coloración ahí adentro de la columna. Sí, es muy rústica como la intermedia. No tiene tanta
variedad de coloración, diría, sí en el labelo ese. Hay un trabajo muy importante de Alexander Medeiros sobre Cartella forbesi, un libro, no sé si alguien alguna vez lo puede conseguir o ver, está interesante, donde habla un poco todo sobre Cartella forbesi y muestra las variedades que hay, que ya le digo, en el coloración general no, pero cambia mucho acá dentro en el labelo. Hay una rubra, ¿no? Sí, sí, hay forbesi rubra. Bueno, nosotros no tenemos más, alguna vez tuvimos inclusive para vender hace unos años. Tenemos nosotros de colección ahora para vender, inclusive no hemos conseguido más. Y sí, es rubra, pero generalmente es este colorido, no tenemos mayores, pero muy bonito. Esta se va a sortear. Sí. Otra más para el sorteo. Todo lo que viene acá adelante va a sorteo. Bueno, déjala ahí. Ah, bueno, y vean, esto es el tamaño, son plantas pequeñas, forbesi, estas, digamos que una intermedia, en realidad es un híbrido, intermedia, son plantas de bifoliadas de pequeño tamaño, no como tigrina, no como butata, que son de un tamaño alto en serio. Bueno, yo no sé si hay algo más, a ver en cuanto antes de pasar al cultivo. Bueno, tigrina, que es muy bonita también, anda muy bien acá, es de la zona de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Después corta su presencia, esa es una particularidad de esta especie, corta su presencia, aparece allá arriba Espíritu Santo, Bahía. Esa es la particularidad de esta especie. ¿No le gustan los cariocas? Y debe ser que no. O se las terminaron todas. No, pero bueno, hay una particularidad que nadie se explica por qué en ese espacio San Pablo, Paraná, no aparece. Pero es de acá del sur, anda muy bien, y lo mismo que la butata. Esta es de floración de verano, florece alta, es muy parecida a la flor, tiene un labelo más importante, de mayor tamaño, casi el mismo largo que los otros segmentos de la flor, en cambio la butata es pequeñito y cortito, como una lengüita ahí nomás, ¿sí? También flores con buena textura, hace una vara que carga 7, 8, 9 flores, es una flor interesante, dura 3 a 4 semanas su flor. Bueno, creo que... para cerrar el tema de las catrellas, quería tocar las catrellas en Argentina, que tenemos algunas. Y bueno, ahí hay una tercera, pero es para hacer un poco de discordia nomás, una metida. Avancemos. En realidad vamos a hablar de las que sí sabemos que son de acá, que es la Lundi, que antes era la Edi, ahora es catrella también. Misionera y de las yugas de Salta. Complicadita por ahí para cultivar, la Lundi, para hacerla florecer, porque es una planta que necesita mucha luz, mucha luminosidad, si se puede dar una hora de sol directo mejor, y a su vez, lo que decíamos hoy, mucha luz, mucha humedad. O sea, hay que compensar toda la luz que recibe con la humedad. Yo en particular tengo colgadas las canastas con las catrellas y esta con un tronquito cortito, un ganchito ahí arriba, para que vean, está recibiendo más sol que las catrellas comunes, ¿sí? Yo en mi caso tengo en tronco o en alguna canastita, que eso hace que retenga un poco más de humedad. A mí me gusta regar y tengo por ahí el tiempo. Que no tenga el tiempo o no le guste tanto regar, tendrá que ver de ponerla en una canasta, en una maceta. Para que tenga una idea, Natalio Kahneman me contaba, no sé si por ahí en alguna charla lo habrá dicho, tengo una idea del ambiente donde crecía Lundi. Lundi crecía en una isla en medio del Paraná, que quedó tapada una vez que hicieron la represa, ¿sí? Pero si no crecía no es que solamente crecía ahí, pero para que hacer una noción del lugar donde crecía, para que es lo que tenemos que reproducir nosotros. Una isla en medio del Paraná, arriba en la parte alta de los árboles, estaba llena de Lundi. O sea que imagínense, exposición solar alta y humedad alta porque está en medio de una isla. Para que tengan idea de lo que requiere el Lundi. Y después avanzamos, otra que tampoco es fácil, pero es más fácil, que es la Serma, que las condiciones de cultivo son similares, buena luz y buena humedad ambiente, ¿sí? Mucha luz. Mucha luz, bastante luz. Yo también la tengo colgada así arriba de las otras catrellas, allá arriba. Y humedad ambiente. Yo también. Yo la tengo la Alta luminosidad y alta humedad ambiente. En lo posible todo el año. Porque por más que el invierno no sea muy llovedor, el rocío que hay y que queda en esa parte de la selva, ustedes cuando van a Misiones, la humedad, el rocío está hasta a veces cerca del mediodía. Bueno, la humedad está ahí.
no llueve, pero la humedad ambiente. Recuerden, cuando hablemos de humedad, ahora vamos a ver condiciones de cultivo, hablamos de humedad ambiente. El riego es una manera de darle humedad a la planta. Bueno, y la otra que está citada, si buscamos en los checklists, es la coccinia, porque alguien alguna vez citó para misiones, en ese momento la ella usó coccinia, pero solamente eso. Nadie ha vuelto a encontrar una coccinia en la naturaleza en la Argentina. ¿Qué habrá pasado? Tampoco nadie se tomó el trabajo de investigarlo o de darlo de baja, porque bueno, algo de lo que carecemos en Argentina es el estudio de las orquídeas. Maevia Correa en su momento hizo un trabajo importante, obviamente. Hoy en la actualidad, quien se dedica al estudio de las orquídeas o que haga investigación sobre orquídeas, lamentablemente no la hay. Irma Insaurralde, que era uno que falleció de unos años, ella inclusive era, no había estudiado taxonomía ni nada, sino que ella había, por su propia voluntad, se había metido en las orquídeas, había estudiado, estaba contactada con gente que sí era especialista, y ella venía haciendo alguna investigación, algunos trabajos de orquídeas misioneras en este caso, en conjunto con José Radín, pero bueno, Irma falleció y ahora yo creo que está medio todo parado. No es que escapa la realidad argentina, que hay en otros ámbitos, digamos, de estudio, pero bueno, la orquideología no hay, que yo sepa, al menos gente dedicada a estudio de... En la Facultad de Ingeniería Agrónoma de Paraná hubo un señor Layana, pero lamentablemente se jubiló y quedó todo ganado. Él hizo bastante por la estuvo. Y bueno, sí, pero son... replantando. Claro, bueno, sí, eso es interesante. Si bien hay todo complicado, pero es interesante ese trabajo. Pero bueno, son muy puntuales y falta mucho en la orquídea. Una cosa muy básica, bifolio. Acá todos los amarillos llamamos bifolio, pero todos sabemos que las plantas entrerrianas son una cosa, florecen y morfológicamente, de aspecto son todos distintos, la vara, la inflorescencia, todo distinto a las correntinas y a las que florecen en las yuntas. O sea que seguramente si hay un estudio genético, seguramente van a salir especies distintas. Pero bueno, y así como eso, imagínense algo tan común que se pueden conseguir las plantas. No hay estudios, mucho menos de cosas complicadas y difíciles para encontrar nuevas especies, nuevos géneros, o identificar correctamente brazáolas. Tenemos como Perrini, pero también las brazáolas sabemos que hay mínimamente dos o tres diferentes en tiempo de floración, forma de floración y todo. Pero ¿quién va a hacer el estudio? No hay aporte para hacerlo seguramente, o apoyo a gente. Primero, demasiado gente interesada. Primero, tampoco va a contar con un apoyo económico, bueno, como muchas cosas acá, de aporte, porque significa años, tiempo de estudio y dinero, obviamente. Los estudios genéticos cada vez son más normales, pero tampoco es algo accesible para cualquiera, tendría que tener un apoyo, digamos. Bueno, hay muchas falencias, lamentablemente es lo que tenemos. Así todo, tenemos una descripción de arriba de 300 plantas en nuestro país, que seguramente es un número que se ampliaría si había mayores estudios. Bueno, y esto lo quería poner, está citada, la van a buscar, figura, obviamente no la tomamos como nativa ni nada, porque esto, no sé si es un chavo que hizo algo sentado, o no sé qué fue, o vio una cerva y era una cosa, pero bueno, pasamos ahí, y ya, ahí nomás, hacemos una pausita, después ya hablamos de cuáles son las condiciones generales, y hacemos medio un tallercito como para ir cerrando la charla. Vamos unos 10 minutos. La idea de terminar con un tallercito, ¿sí? Y algunas preguntitas nos den dentro de los márgenes del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del cultivo, cuáles son las condiciones generales para el cultivo de las catrellas, ¿sí? Hay condiciones que hay que tener en cuenta para el cultivo de las catrellas y de las orquídeas en general, que son las condiciones de luz, humedad, temperatura, ventilación. ¿Sí? Son condiciones básicas que hay que tener para el cultivo de las orquídeas. Que lo ideal sería hacer a la inversa de lo que hacemos los orquidiófilos. Nosotros averiguamos qué requiere cada planta y le queremos dar. Tendría que ser al revés. ¿Qué condiciones tengo yo y qué puedo cultivar ahí? Ese sería el ideal. ¿Cuáles son las condiciones donde yo voy a cultivar las orquídeas? Tengo esta temperatura, esta humedad que puedo sostener, esta luz que tengo.
Pero nosotros hacemos al revés. Compramos la planta, la llevamos, ahí vemos qué requiere. Partimos de ese error, pero bueno, nos va a seguir pasando. Bueno, esas son las 4 condiciones que hay que hacer. O dejamos así, de hecho lo avanzo, no hay problema si total no es tanto. Luz. Y cuando hablamos de luz, en realidad nos referimos a luminosidad, que no es lo mismo que luz. Es decir, no es sol directo, no nos referimos a sol directo, luz directa del sol. Si viene a las catleyas, está bueno que le dé un poco de sol directo, sobre todo en horas que no son pico de calor, sobre todo, obviamente en verano. ¿Sí? O sea, no sol directo, como dice ahí, en verano. Antes yo creo que decíamos, y las horas del mediodía, yo creo que hoy hasta las 5 de la tarde. Mejor que no le dé el sol directo, de entre las 10 y las 5 de la tarde mejor que no le dé el sol directo porque nos va a quemar. ¿Cómo sabemos si nuestra planta de catleya está recibiendo la luz óptima o la luz adecuada? Porque es como que me dicen, yo tengo una catleya y no me florece. Bueno, yo le diría, le está faltando luz. Simplemente, si las catleyas requieren de buena luminosidad para tener una floración o una buena floración. Si alguien tiene una planta que es un repollo, es adulta, es gigantesca, tiene un montón de años y no florece, normalmente le está faltando luz y nos va a estar marcado eso por la coloración verde oscuro de sus hojas, ¿sí? Si la planta de catleya tiene un color de hojas verde oscuro, está muy sombreada, ¿sí? Le falta luminosidad. Tenemos que correrlo a un lugar más luminoso, que reciba más luminosidad e inclusive algunas horas de luz de la mañana mejor, ¿sí? Pero tampoco tenemos que pasarnos al exceso, donde las plantas tengan las hojas amarillas, ni mucho menos quemadas, obviamente. Un tono intermedio, un color verde claro, verde limón, ¿sí? Ese sería el color adecuado que nos va a indicar que nuestra planta de catleya está recibiendo una luz adecuada. A ver, sale un poquito más. Okay, más o menos lo que comentamos. Acá está el cuadrito que ustedes vean, ¿sí? Vamos a tratar de no estar al frente. No sé si la alcanza a marcar, pero esto es un verde bien oscuro. Creo que todos conoceremos una hoja de catleya verde oscura que no nos florece. Después ya tenemos un verde intermedio, un verde de color limón, y ya poniéndose amarillo, y en la de la punta ya se nos quemó la planta. Ya ahí si no la corremos se nos va a morir porque se está quemando. Ese punto intermedio es el ideal para florecer. Si nuestra planta es adulta, es grande, tiene ese color y no florece, ya la cuestión seguramente será otra. Genética a veces. Pero bueno, esa es la cuestión de luminosidad, ¿no? Importante a tener. Que en nuestro cultivo podemos utilizar una malla más o menos del 80%, 70%. Esto que le estoy diciendo es medio relativo. ¿Relativo en cuanto a qué? A sombras externas que tengamos. Acá en la ciudad podemos tener sombra de árboles, sombra de edificios. En nuestro caso, donde nosotros tenemos el vivero, no tenemos sombra externa ni de árbol ni de edificio. Es decir, la sombra la manejamos nosotros con la media sombra. En ese caso a mí no me alcanza en el verano una media sombra del 80. Tuvimos que suplementar con una del 40 corrediza de interior, entonces los meses de verano y un poco más se extiende esa media sombra para aportarle más sombra. En invierno se corre y anda bien con la de 80. Si tuviera una sombra extra, árbol, edificio, y bueno, eso va a variar, ya ahí quizás con la de 80, 70 va a alcanzar, porque no es que todo el día está recibiendo sol directo, ¿sí? Y eso es lamentable porque, bueno, dentro de la ciudad nos pasa. En mi casa lo que yo tengo es un árbol gigantesco de palo borracho del vecino y bueno, está al norte, yo puedo lo que puedo y bueno, la luz obviamente no es, trato de ubicar lo que necesita más luz en el rinconcito donde más luz pega. Bueno, eso nos pasa a todos, nos levantaron un edificio de repente, nos cambia la bocha todo. Sí, pero a mí... Ni hablar, eso es lo peor. Sí. O sea, en la ciudad, lo peor que es eso. Uno está viviendo y un día viene y te levanta un edificio. Y no hay manera de... A ver, ¿cómo solucionamos eso? Y no. Entonces ahí yo ahí no voy a necesitar una media sombra del 80 porque quizás la sombra ya la tengo. Pero hablando, si tenemos que manejar el sol, nosotros manejamos totalmente el sol directo, media sombra del 80, 70 para todo el año, y en el verano adicionar una del 40, 50,
Depende también de las plantas que cultivemos. Porque una cosa es cultivar una Phalaenopsis, unos intergenéricos Wilcar como los que están ahí atrás, y otra cosa es cultivar Cattleya. La luz que requieren son distintas. Las Cattleya requieren mucho más luminosidad que una Phalaenopsis, que un Oncidium híbrido de ese tipo. Entonces tendremos que darle más sombra todavía. ¿Sí? Eso también es importante. Pero bueno, volviendo a las Cattleya, alcanza más o menos con una media sombra del 80 al 70%, y si tenemos mucho sol en verano directo que nos va sobre el lugar donde tenemos las orquídeas, adicionémosle algo más, un 40, ¿sí? Para que no se pongan amarillas. ¿Sí? Eso, mucha apreciación, observar nuestras plantas, cómo se comportan, eso es importante. ¿Sí? Nosotros vemos, la planta se nos está poniendo un poquito amarilla y está recibiendo mucha sol, tengo que darle media sombra. Está muy verde, tengo que... ¿Sí? Avancemos. Ese sería el tema luz. Temperatura. Bueno, más o menos ya fuimos hablando un poquito de las orquídeas. Las Cattleyas, dentro de todo, con las excepciones que fuimos viendo algunas, y siempre por eso es importante tener el nombre y saber qué planta tenemos para poder averiguar sus condiciones. Pero en general las Cattleyas con mínimas promedio de entre 10 y 12 grados van a andar bien. No sé cuánto es el mínimo invierno acá, promedio, ¿tiene idea ahí? 5. No, promedio. ¿Promedio? No, promedio. 9. 8, 10. Promedio, O sea, yo también tengo helada y bajo cero. Bueno, hace rato no, pero no estoy hablando de temperaturas extremas mínimas. 8, 9. 8, 9. Por eso, bueno, lo que hablábamos con José, que él tiene varias Cattleyas, y bueno, sí, porque el clima más o menos da, y recuerden que las orquídeas siempre, en general, se estiran un poquito más, soportan un poco más. En cuanto a temperaturas extremas, soportan porque después si tiene un día cálido o algo es como que compensan y se siente bien, así no le hace esa noche fría tanto. Ahora si tenemos un invierno, como tuvimos un verano súper caluroso, nos tenemos un invierno con 0 grados un mes y se nos va a morir cualquier Cattleya, cualquier orquídea y hasta cualquier planta. Si tenemos helada. Sí. Pero hablando en general, la orquídea... 7 heladas. 7 heladas. Entonces, la planta que quizás el otro invierno que nos cayó tantas heladas seguidas, es como que la planta tiene un respiro para acomodarse. Ahora cambia por eso. Condiciones ideales, alrededor de una mínima de 10, 12 grados promedio general. Acá está en Santa Fe un poco hablado, menos de 10 grados, 8, 9. ¿Sí? Así que muchas de esas orquídeas, como que esos grados de diferencia, adaptan. ¿Sí? Máximas hasta 38 grados, 36, 38 grados, si bien, como hablábamos hoy, en general en la naturaleza donde están, esas temperaturas no llegan. Y si llegan, acuérdense, porque esto es para cultivarlas mejor, alta temperatura, alta humedad relativa. La combatimos con alta humedad relativa. Mucho riego, no de la planta en horas pico, sí del suelo, de las plantas, microclimas que le podamos crear con plantas en el suelo, helechos, bromelias, que puedan ayudar a mantener la humedad. ¿Sí? Combatimos la alta temperatura con eso, como pasó en este enero. O sea, no digo que las hayamos combatido, pero fue bravo. ¿Cómo podemos combatir? Mojando el suelo, creando un microclima. Porque no podemos regar en horas pico de mucho calor, y horas pico. 7 de la tarde con 40 grados, si le regábamos y nos quedaba agua, y corríamos el riesgo también de que esa agua que queda acumulada, sobre todo en un brote nuevo, en la parte tierna de la planta, queme y nos produzca la aparición de algún hongo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Nunca regar en momentos de altas temperaturas. Tampoco de bajas. Cuando hace mucho frío no hay que regar. En invierno se debe regar menos y regar cuando la temperatura del clima sea intermedio. 15, 16 grados. Regamos más temprano. Podemos, si no le da el sol directo, y reguemos a la siesta, al mediodía. Aparte ya no es un riego, es una mojadita. ¿Sí? Y más vale, si vemos que la humedad relativa, el ambiente está muy seco, reguemos el suelo para aportar humedad. ¿Sí? Bueno, y oscilación térmica también es importante, que es lo que hablábamos hoy. Cuando hacía mucho calor, regar a la tardecita. ¿Por qué? Porque las plantas están calientes y ese riego hace que se refresquen y la temperatura de la planta baje entre 5 y 10 grados, que es una oscilación térmica necesaria para un buen desarrollo de la Cattleya y de su floración. ¿Sí? Oscilación térmica, diferencia entre la temperatura del día y la temperatura de la noche. ¿Sí? Avancemos. Con el tema humedad, que como le dije, humedad no es riego. El riego es una manera de aportarle humedad a nuestra planta. Cuando hablamos de humedad relativa del ambiente donde crece.
que ahí dice entre el 40 y el 70 y creo que me quedé un poquito corto, es como para que anden más o menos bien. Lo ideal yo creo mínima del 40-50% durante el invierno y en el verano 80, 90. Las bifoliadas necesitan un poquito mayor humedad relativa que las unifoliadas, ¿sí? Recuerden que estuvimos viendo toda la zona de la mata atlántica brasilera, ¿sí? Y las unifoliadas, que algunas sí hay acá en Brasil, pero las que vienen toda la zona de los Andes, son más bien de altura, donde ya no hay selva, es más bien bosque, tumban hojas en invierno, tienen inviernos secos, ¿sí? Eso se da. Y bueno, lo de abajo, más que importante, ¿no? Ante la duda nunca regar ninguna orquídea. ¿Dudamos? No regamos. Una orquídea se puede matar en pocos días por excedernos de humedad, sobre todo si cultivamos en plástico, ¿sí? El plástico, acuérdense, es lo más complejo para el cultivo en cuanto a que nos podemos exceder en el riego fácilmente, porque no tiene buena circulación de aire, de ventilación en la parte media inferior, no se seca tan rápido, vemos seco arriba, que es donde está en contacto con el aire, se seca enseguida, pero la parte de abajo no. Entonces, vamos con el tiempo aprendiendo cuando hay que regar. Por peso de la maceta, cuando está húmeda es más pesada, cuando está casi seca es liviana, o si no, un palito. El palito. Al fondo no digo el dedo porque se mueve mucho. No. Palito, y si no, con el paso del tiempo, aprender, observación, y vamos aprendiendo cuándo regar. O la opción para una maceta de plástico, perforaciones laterales para mejorar la ventilación en la parte inferior y que se seque más rápido, ¿sí? Si no queremos cultivar en otros medios que son menos retentivos de humedad, como las canastas o maceta de barro, ¿sí? Pero bueno, ante la duda, no regar. Y recuerden, el ciclo de regado de las catrellas que me estaba pasando. ¿Sí? ¿Cómo regamos? Las catrellas se riegan, les gusta, sobre todo en la época de crecimiento, riego abundante, dejar secar el sustrato totalmente y volver a regar abundantemente en época de crecimiento. Cuando ya esto es mediados de primavera en adelante, ya empezamos a hacer riego abundante porque es la época de crecimiento de la planta. Observación de nuevo, si vemos que la planta está creciendo, se está desarrollando, entonces tenemos que darle riego abundante, mayor humedad. Hasta que la planta desarrolla su pseudobulbo, florece y ya vamos a estar llegando a fines del verano, entonces vamos a empezar a mermar. Hasta en el invierno son, como les decía, riegos de mantenimiento. Ya no son abundantes, son mojaditas cuando el clima invernal lo permite. 15, 16 grados, regamos a las 7, al mediodía, antes del mediodía, un poquito, mojamos un poquito la planta, un poquito de sustrato, y con eso va a ir pasando el invierno, ¿sí? Seguimos. Con la humedad, ya lo que más o menos comentamos recién, temperatura alta, alta humedad relativa, frío, la planta más bien seca, no mojada la planta, por eso no hay que regar a última hora de la tarde. La planta, si queda en las bajas temperaturas nocturnas, mojada la planta y hace mucho frío, se nos puede quemar, nos puede aparecer en esa quemada, en ese daño, un hongo, ¿sí? Avancemos. Ventilación. Bueno, otro punto. ¿Cómo hacemos para ventilar nuestras plantas? La ventilación es importante porque va a ayudar al desarrollo bueno de la planta y a evitar la aparición de enfermedades o plagas. ¿Ventilación qué significa? Que nuestras plantas tengan un espacio suficiente para que circule el viento, ¿sí? El aire, ese movimiento. Pero los orquídeófilos cometemos un gran error. Amontonamos todas las plantas. Ponemos una maceta, una canasta, una al lado de la otra. Encima, abajo, o sea, empezamos poniendo separadito una planta acá, dejo unos 20, 30 centímetros otra, llené la mesa. Bueno, y bueno, pero está lleno, pero voy a comprar alguna más. Una más va a entrar. Este año no voy a comprar más. Entonces, 20, 25 compramos y metimos en todos los huequitos que había espacio. Colgamos, obvio, después ya empezamos a colgar al costado abajo, ya el ganchito, acá en la parte de Y a pensar dónde lo vamos a poner. Sí, cometemos, bueno, ese es un error, amontonamos plantas, no es ideal. Habría que generar, no está mal tener más plantas, sino que hay que planificar el espacio. Es un error que cometemos todos, compramos plantas y después vemos qué hacemos, dónde las ponemos.
nos pasa a todos. O sea, yo tengo muchos años y he visto a gente que tiene el doble año y le pasa lo mismo. Porque nos gusta comprar las plantas, nos gusta tenerlas. Hacemos mal, tenemos que planificar. Bueno, voy a necesitar, porque para esa parte, ¿saben por qué? Porque necesito que hacer una mesada de 5x2 y es grande, tanto espacio. Porque ese es otro tema, no voy a ocupar tanto espacio. Entonces, en un espacio así queremos tener lo que hay que tener el triple de espacio. Traten de generar el espacio adecuado primero para tener mejor sus plantas. Porque tener separadita, no digo medio metro cada una, pero tener un espacio que haya una circulación de aire entre las plantas nos va a ayudar a que no nos aparezcan plagas. Porque ¿qué pasa? En una mesada donde tenemos una planta al lado de la otra y lo más probable nos van a aparecer cochinilla o hongos en las plantas del medio, que son las que no tienen ventilación. Las de los bordes están ventiladas, las del centro no están ventiladas. No es más probable la aparición de cochinilla. Hay un exceso generalmente de humedad en la maceta del medio porque regamos todo igual. Nosotros vimos que la de acá adelante está seca y mandamos agua a toda la mesada y la del medio todavía estaba húmeda. Entonces nos van a terminar probablemente apareciendo pudriciones, ¿sí? Porque tienen mala ventilación como uno de los factores importantes. Así que traten de tener separaditas sus plantas, de darle una ventilación, que no estén tan encimadas. Y para eso traten de ampliar el lugar, ¿sí? Y obviamente, o sea, eso de que no voy a comprar más horquillas no existe, o sea que ya eso tenganlo en mente, así que piensen más bien en dónde voy a encontrar un lugar para poner las nuevas que voy a traer. Nadie dejó de comprar plantas, se puede mermar de comprar plantas. Por un tiempo, podemos controlarnos de comprar plantas, pero no vamos a dejar de comprar plantas. Y el que deja de comprar plantas es porque no es orquidiófilo. Exactamente. No existe, el orquidiófilo no deja de comprar plantas. Siempre hay lugar para una. Es un vicio, sí. Es un vicio. A ver, lo que decía hoy, en realidad nosotros tendríamos que ver qué condiciones tenemos y en base a eso qué cultivamos. Pero lo sabemos, ¿sí? Pero no lo hacemos. Pero no vamos a tener todas iguales. Por eso es un vicio. Otro error del amontonamiento más allá de la ventilación. Amontonamos cosas que cultivamos en distintas cosas. No, pero no solo plantas que nada que ver, como le dije, una novilloria al lado de una phalaenopsis. Pongamos que tenemos todas phalaenopsis, novilloria, lo que sea. Pero tenemos maceta de plástico, porque la compramos y trajimos y la dejamos acá, ya la vamos a cambiar. Al lado está la que cambié el año pasado, que está en canasta. Arriba está la del tronco, acá al lado la maceta de barro. Y está mal. Hay que, al menos, yo diría, unificar los medios de cultivo. ¿Sí? Y si no podemos lograr eso, por lo menos sectorizar lo que es retentivo de humedad, macetas plásticas, en un sector. Troncos, que hay que regar todos los días, no los podemos poner arriba de las macetas de plástico que nos aguantan 15-20 días la humedad, porque no riego la de plástico, porque si riego los troncos de arriba del costado, indirectamente estoy regando y manteniendo la humedad del plástico. Entonces, al menos, si vamos a tener, se nos complica unificar, y yo creo que a todos más o menos pasa, porque a veces por cuestiones de tiempo no alcanzamos a trasplantar, o porque en ese momento no tenemos la canasta, el sustrato, y bueno, la dejo y nunca vuelve. Tratemos de juntar maceta de plástico por un lado, canasta por un lado, maceta de barro por otro, ¿sí? Una balsa, un tronco o una canasta más o menos se secan igual, porque tienen mucha ventilación, se secan bastante rápido. Pero maceta de barro ya es una cosa intermedia, si bien es mejor que la de plástico porque respira, transpira, digamos, se evapora la humedad, tiene algunas perforaciones que hace una mejor circulación de aire. Y después la de plástico, que requieren mucha humedad. Entonces tratemos por lo menos de tener separadas y digamos, agrupadas por los medios de cultivo que utilizamos, ¿sí? Eso nos va a ayudar también a evitar enfermedades, porque si no se nos complica. Cuando en poco espacio queremos tener cosas totalmente distintas en requisitos, en este caso de riego, y se nos van a complicar, nos van a empezar a tener problemas. Se los digo por experiencia, porque yo lo que dejaba en plástico, como tenía un lugar chico, y obviamente tenía colgado, por más que no sea arriba, al costado, igual, indirectamente terminás regando en exceso lo de plástico. Tratemos también eso de unificar o de separar por medio de cultivo para no excedernos en el riego. Y la buena ventilación, como le dije, es fundamental para que nuestras plantas estén al menos más sanas
y más lejos o más difícil de agarrarse a alguna enfermedad o alguna plaga que las ataque, ¿sí? Nos va a ayudar, no es que lo va a evitar, nos va a ayudar. El que tenga planta amontonada va a ser más factible que tenga alguna enfermedad, alguna plaga, que el que tiene bien ventilado, ¿sí? Avanzamos, ya estaríamos hablando del tema trasplante, que ahí lo voy a invitar a Fabián que venga a hacer, pero vamos a, mientras él viene y se va acomodando. Ay, ¿cuándo tengo que trasplantar mi planta? Esa pregunta creo que la hicimos todos cuando empezamos y la empiezan. Encima quieren que le diga el mes, el día, la hora. Que tenés que trasplantar porque hay un temor total a de cuándo tenemos que sacar la plantita de nuestra maceta para ponerla de nuevo. Que no tenga flor. Claro, bueno, después de la floración. Hay distintas cuestiones. Primero, el momento adecuado para trasplantar, y no solo Cattleya, todas las orquídeas, es sencillo. Es cuando están emitiendo raíces nuevas. Principio básico para todos. No se enquilombe. ¿Sí? Cuando emite raíces nuevas, está empezando a tirar raíces nuevas, ahí hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque esas raíces nuevas son las que van a venir a anclar a la planta, porque las raíces, aparte de absorber alimento, sirven de anclaje a las plantas, ¿sí? Para que no se muevan, porque como dijo Eli ahorita, planta que se mueve, planta que se muere. Entonces tenemos que evitar. Lo que pasa es que cuando empezamos a tener muchas plantas, es difícil respetar ese principio para todas las plantas. Entonces uno lo hace en el tiempo que tiene posible. Igual tiene que tratar que sea en esa temporada de desarrollo de raíces, ¿sí? Porque la planta se va a anclar rápidamente al nuevo sustrato, no se va a mover y va a comenzar a crecer. Si, por ejemplo, tuviéramos... A ver, hay motivos por los cuales tenemos obligatoriamente que cambiar o trasplantar la planta. Por ejemplo, encontrar una planta enferma ahora y hay que sacarla, limpiarle la parte enferma y dejar la parte sana y plantarla de nuevo, y hay que hacerlo. Tutorémosla bien, porque esa planta no va a emitir raíces hasta dentro de un montón de meses y no se va a anclar y va a quedar bailando. Entonces la tutoramos bien para que no se mueva, no la reguemos en exceso tampoco, y cuando llegue su momento de emitir raíces se va a anclar, ¿sí? O sea, el principio hay que romperlo ante eso. Tenemos una planta enferma, no podemos esperar 5 o 6 meses, se nos va a morir la planta de la enfermedad antes que emita raíces. Entonces trasplantamos ahora, pero tutoramos bien porque no van a emitir raíces. ¿En qué momento? Bueno, el momento adecuado es ese, ¿sí? Cuando está emitiendo raíces nuevas. Ese es el momento adecuado. ¿Por qué motivo debo cambiarla? Si la planta está bien. Porque ya la planta nos llegó al borde de la maceta, ¿sí? Aquello está mal. Eso no tiene que pasar. En realidad la foto la puse por eso. ¿Por qué? Cuando llega al borde, yo te voy a preguntar ahora cuando tenga que trasplantar esa planta, a ver cómo hacer. Te va a tener una más grande, así como el... No, que si vos tenés en los laterales, no podés meter la línea más grande. Ah, no, para los costados no. Para tener más humedad, sí. Si pones un envase dentro de otro, claro. Sí, se va a juntar. Aparte que dejás el sustrato viejo, si no lo sacás. Llega al borde de la maceta a trasplantar. Porque que nos pase eso, que doble hacia abajo el borde de la maceta, después cuando la queramos trasplantar, ella dijo, lo pongo la más grande. No, imposible, porque si pongo una canasta más grande, voy a tener la parte de arriba y la otra que está en el costado, donde va a quedar enterrada. No se puede. Arriba. La querés poner así, inclinada, le buscás la vuelta. No, lo que va a haber que hacer es despegar con un trabajo de loco, con todas esas raíces ahí. Humedecerlo bien. Sí, a ver, raíces viejas no hay problema, porque ya le digo, si son las raíces nuevas las que se van a terminar prendiendo. Tampoco es que hay que hacer un desastre, pero bueno, si se pierde alguna raíz en esa división, no hay problema. Vamos a tener que cortar esa planta. Cuando la saquemos, lo vamos a ver que está parte horizontal el rizoma, el otro vertical así. Va a tener una planta, es imposible trasplantar en nada. Vamos a tener que cortar o dividir. A veces, particularmente, no me gusta dividir. Me gusta mantener la planta lo más grande posible dentro del espacio que uno tiene. Ese es uno de los momentos. Si llega al borde, hay que cambiar. Cambiamos una canasta o una maceta más grande donde pueda crecer 2 o 3 años. 2 o 3 años. ¿Sí? Cuando se está descomponiendo el sustrato, en realidad antes que se descomponga. El sustrato viejo es ácido, no deja, le hace mal a las raíces, digamos, no deja desarrollarse bien, las quema, y además retiene humedad. A medida que se va deteriorando el sustrato, retiene humedad. Así que hay que mantener un buen sustrato. ¿Cada qué tiempo pasa eso? Y va a depender de muchos factores. Primero, la calidad del sustrato que utilizaron cuando colocaron, y la humedad relativa al ambiente también. O sea, más humedad va a durar menos, más seco el ambiente va a durar más. O sea, observación de nuevo, ¿sí? Y el sustrato empieza a quebrar, se pone blandito y estamos en tiempo de
cambiar. El agua. Y el agua. Sí. Pero si está en plástico, ¿cómo sé cómo están las raíces para poder trasplantarlo? ¿Cómo están en...? Si el envase donde está la orquídea es de ¿Está bien? plástico, ¿cómo sé si está en condiciones para trasplantarlo? ¿Vos decís si las raíces están bien? ¿En buen estado? Claro, para saber en qué. Si la planta no viste que las raíces estén podridas, digamos, o la planta en algún momento ve que se empieza, otro tema por ahí, nos excedemos en humedad y se pudren las raíces y la planta se empieza a arrugar, empieza a comerse, digamos, sus reservas y por ahí cometemos el error, le falta agua y le echamos más y la terminamos matando por ese lado. Si la planta está en perfecto estado, porque el sistema radicular también está en buen estado. Por eso le estoy diciendo, cambiar no por una cuestión de que estén mal las raíces, en este caso que estamos hablando, sino cuando llegó al borde de la maceta hay que cambiar porque no queremos que nos pase lo que hay en esa foto. Y no queremos que el sustrato se vuelva muy viejo, porque se vuelve ácido y se vuelve retentivo de humedad en exceso y nos puede traer problemas de hongo también. ¿Sí? Observar eso, antes que las raíces estén en mal estado. Obviamente si las raíces están en mal estado hay que cambiarlas porque se nos van a podrir, sacar las raíces podridas y dejarlas sanas, si las tuviera, aplicar un fungicida y replantar en un nuevo sustrato sin excedernos en agua. Bueno, Fabián, nos vamos a una parte práctica, si quieren hacer preguntas mientras Fabián se acomoda. Bueno, ¿esto? No, lo de la pero de arriba, sí, siempre lo de desde la el foto, borde, sí. y A ver, el borde empieza. sumergida un buen rato dentro de un balde, de un pontón con agua grande que se humedezca bien porque que las raíces tienen ese velamen blanco, se vuelvan transparentes y la veamos verde. Eso nos va a permitir que sea más manuable las raíces. Indefectiblemente algo así, en ese estado, es una planta mía. Yo la trasplanté. Primero que el sustrato estaba recontra viejo. En el caso de una canasta no se resiente tanto porque la canasta estaba en buen estado. Pero si ustedes ven por ahí la planta en la parte de atrás, ya ese sustrato no le gusta, lo que está dentro del sustrato, la parte trasera se empieza a secar. ¿Sí? Y ahí hay que dividir, cortar, desarmar la canasta y no me acuerdo, pero seguro que ahí hace una división porque es imposible poner una sola canasta en un solo medio de cultivo. Tengo una que ya me envolvió la raíz, me envolvió toda la raíz. Sí, lo ideal es no dejar de hacer eso. No sé si había algún detalle más, sí. Patrón de enraizamiento, pero se los voy a comentar rápido, aparte de mi tema. Patrón de enraizamiento de las catrellas. Hay dos grupos de catrellas en cuanto a enraizamiento. Catrellas que enraizan cuando están emitiendo el brote nuevo y catrellas que emiten raíces nuevas cuando el bulbo creció, maduró, floreció y después emiten raíces. Eso es importante para tener en cuenta el principio que le dije. El trasplante ideal es el momento cuando la planta emite raíces nuevas. De todas maneras, con la observación alcanza. ¿Sí? Este tema de patrón de enraizamiento es un tema muy interesante sobre el cual estudió y escribió un cultivador de San Pablo que es Carlos Keller. ¿Sí? Si ustedes lo buscan en internet, en la página del grupo nuestro del GONS yo lo subí, o sea, con su autorización hicimos la traducción y lo subimos porque me pareció un tema muy interesante. Si lo quieren leer, búsquenlo en la página del grupo GONS, patrón de enraizamiento, lo van a encontrar y ahí explica, bueno, bien ampliado, daría para una charla inclusive, todos los detalles de lo que es patrón de enraizamiento. Pero acuérdense que a ustedes les basta con saber que cuando está emitiendo raíces nuevas es el momento adecuado para un cambio. Si tenemos algún problema hay que cambiar en cualquier momento, obviamente no vamos a dejar la planta se nos afecta. Y cuando tenemos 50 plantas una cosa y cuando tenemos 500, 600, 700 es otra. Trasplantamos cuando podemos en el momento del año. Ahí tenemos que tener cuidado que eso es un perfecto tutoramiento de la planta para que no se nos mueva hasta que emita raíces. ¿Sí? Bueno, te dejo porque si no, no nos va a dar mal tiempo. Bueno, Ahí tienen, vamos a hacer. ahí tiene una butaca, fíjense la altura que alcanza las catrellas. La chiqueza es así. Pero tiene más un metro. Como la línea. ¿Quién trajo planta de por acá? La catrella es al vivero. ¿En qué vivero es? Es el de casa. No, la ¿Quién trajo planta de acá? ¿Qué patio que No, sí, logremos que nuestras orquídeas den así. No, quería Bueno, ¿vayan? Bueno, un poco Maxi explicó la unificación
en el medio de cultivo para no tener problemas de podredumbre de raíces, con el riego sobre todo. No quiere decir que no podamos cultivar en plástico, nuestras orquídeas. Tranquilamente podemos cultivar en plástico, pero lo único que tenemos que controlar es muchísimo más el riego. No vamos a regar una planta de orquídea en una maceta de plástico igual que en una canasta o un tronco. Incluso nosotros cultivamos mucho en maceta de barro, todo lo que es nuestra colección, ya que la maceta de barro se adquiere una sola vez. Cuando haces el trasplante, esa maceta la podés reutilizar para otra cosa o para otra división. En el caso de canastas, plástico es mucho más económico, ¿no es cierto? Pero en canasta, por ahí si vemos costo-beneficio, una canasta nos va a salir un poquito más barato que una maceta de barro. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que una canasta nos va a durar 3 años. Una maceta de barro buena, las perforadas, las que vienen para orquídea, es una maceta que puede ser eterna, que la vamos a reutilizar muchísimas veces. Yo le digo que tengo macetas de barro que tienen más de 15 años, y las sigo reutilizando. Entonces por ahí tenemos que ver costo-beneficio, qué es lo que nos conviene, si una de barro o una canasta. Incluso en las macetas de barro o maceta plástico es mucho más fácil el trasplante que en una canasta, porque el sistema radicular se nos va a meter por todos lados. Entonces vamos a romper más la planta cuando hacemos el trasplante. Bueno, es muy importante que cuando elegimos el medio donde vamos a plantar nuestra planta, si es en plástico, darle un buen drenaje. En mi caso yo lo hago con tergopol o piedra. Por ahí uso piedra cuando las plantas son muy grandes, muy altas, entonces le doy un poco más de peso. Que también puedo utilizar pedazos de ladrillo, tranquilamente. Es más que nada para darle algo de peso a la maceta para que me sirva también de sostén. En canasta es mucho más fácil porque la podemos tutorar mucho mejor o trabarla, que ahora les voy a mostrar cómo se traba. Y siempre tenemos que ver de cuando elegimos el medio donde vamos a cultivar, que la planta nos ocupe siempre la planta en la parte trasera del medio donde vamos a cultivar, cosa que no quede un poco más de la mitad de la maceta o la canasta, para que tenga lugar para el crecimiento posterior a 3 años por lo menos que nos dure. Si no, vamos a tener que estar trasplantando continuamente la planta, porque nos va a pasar lo que vieron, que sale la planta para arriba. Si la plantamos en el medio, vamos a desperdiciar toda la parte trasera, porque la planta va a crecer para adelante. Estos son unos plantines de interglosa. Voy a plantar uno en... ¿No hay? Maxi, ¿me puede traer una bolsita para tirar? Que no traje. Si no, vamos a hacer un enchastre acá. Faltaba alguien. Como ven, uso algo de tergopol abajo como drenaje y después el medio de cultivo. Bueno, vamos a ponerla. Probamos y nos va a ocupar un poco menos de la mitad de la maceta. Yo en el caso, cuando hago en plástico, uso un pedazo de tergopol, lo mío que me entre en el fondo de la maceta, y lo que hago como tutores con un alambre, doblo de nuevo,
le doy la altura que quiero al tutor para no pincharse por ahí cuando nos agachamos. Lo que le hago es un rulito, ¿eh? Entonces evitamos el problema. Pasamos por el medio del tergopol, metemos en la maceta y nos queda fijo. ¿Eh? Siempre el tergopol que quede bien apretado adentro de la maceta, ¿eh? Y es mucho más fácil y es seguro que la planta no se nos va a mover, ¿eh? Los medios de cultivo van de acuerdo al sistema radicular que tiene nuestra planta, ¿no es cierto? Para un sistema radicular de raíces finas vamos a tener que utilizar un sustrato más fino. Para una raíz tipo Cattleya, un sustrato más grueso, y para una Phalaenopsis o banda que tienen las raíces más gruesas, aún más gruesos, ¿eh? ¿Por qué esto? Porque nos va a ayudar a mantener la humedad. Una orquídea de raíz fina necesita más humedad que una orquídea de raíz gruesa, ¿eh? Entonces, y nos va a ayudar a que el sistema radicular se fije mejor. Siempre presentamos la planta el lado trasero contra la maceta. Yo lo que hago es usar un sustrato bastante grueso abajo y después lo relleno arriba con un poco de sustrato un poco más fino. Entonces ocupamos los lugares que nos quedaron huecos. La movemos un poquito y le agregamos un poquito más, ¿eh? Si nosotros somos de regar poco, ¿eh?, en vez de este sustrato fino, podemos utilizar musgo arriba, ¿eh? Una vez que está bien agarrada la planta, por el mismo tutor que pusimos, la atamos. Y ahí nos quedó el trasplante listo, ¿eh? En una canasta podemos utilizar tergopol para que no se nos vaya el medio de cultivo por las rejillas que tiene, o si no, lo que podemos utilizar es la malla antipájaro, no sé si la conocen, la malla plástica esa, la forramos a la maceta y metemos medio de cultivo. En este caso, lo que vamos a hacer es con pedacitos de tergopol, que lo utilizamos también como drenaje, y nos va a ayudar a que no se nos caiga el medio de cultivo. Sacamos, presentamos de nuevo. Y acá yo me ayudo con un palito de brochet, paso por un lado
del coso, paso por el medio de la planta y me voy a al otro extremo y lo trabo. Y en este caso, como es una canasta que se me va a secar más rápido, pongo un poco de mousse. Y ahí me quedó listo otra vez. ¿Otra pregunta? Porque estamos con poco tiempo. ¿Sí? No, en el primer trasplante que hiciste, al ponerle Sí. una base tan grande de tergopol, ¿no le tapás el drenaje? No, porque el tergopol inmediatamente el agua va a llegar, tocar contra el tergopol y tenés todas las perforaciones de abajo en la maceta. Claro, no, pero como le pusiste un... No hay problema. Fíjate que te queda, aparte del tergopol no es algo que te va a absorber agua ni nada, ¿me entendés? Directamente va a drenar. No, quédate tranquila que con el tergopol vos regás y se va el agua inmediatamente. Lo que te hace es ayudarte a anclarte la planta, ¿me entendés? Te queda como, te ayuda el tutor a quedar fijo, entonces no se te mueve la planta. Y es mucho más fácil. Después tenemos los palitos, que también lo podemos hacer. Con el tergopol le hago el mismo sistema y después le clavo el palo y te queda también. Pero ves que se mueve, el otro no se te mueve. Haciéndole el piecito en B, directamente no se te mueve después el alambre. Y alambre es mucho más fácil conseguir que estos tutores por ahí que son más caros. Por ahí lo que podemos hacer al alambre es forrarlo con un poquito de manguera de esas de pecera para que no levante temperatura. Pero digo, no hay problema. Una vez que la planta está enraizada ya de nuevo, directamente con un cortaperno se corta el tutor y listo. No sé, ¿quién otro me quería preguntar algo? Pero no hay que tener miedo para trasplante, hay que meterle nomás. Cuando nos ponemos, ay, que de acá, que allá, no vamos a terminar nunca de trasplantar. Y ya como explicaba Maxi, y el momento de trasplante óptimo es el que habló Maxi, pero por ahí nuestro tiempo no es el óptimo para poner a plantar planta y tenemos que hacerlo cuando tenemos tiempo. Imagínense que cuando tenés muchas plantas, juntar todos los trasplantes es imposible, tenemos que ir haciéndolo durante el año. Y es preferible hacerlo fuera de época que no hacerlo y perder la planta. Bueno, Podemos hacer un pequeño obsequio a los dos, el recordatorio. Muchísimas gracias. Aquí. Y gracias a todos Muchísimas gracias. por haber venido a la charla y por el respeto y habernos escuchado. Y esperemos que le haya sido útil en parte. Sí. Yo siempre digo, o sea, siempre suma, todas las charlas suman porque uno aprende de experiencias de nosotros o de otro que venga a dar una charla sobre el mismo tema, uno siempre va sumando. Además, como dijimos, no todos tenemos el mismo patio, entonces lo que por ahí le sirve a alguien no le sirve a otro y tiene que tomar de otro la idea, ¿sí? Hay que ir sumando ideas y uno tiene que ir viendo qué es lo que mejor se adapta para su cultivo. No se olviden de eso, no se casen con lo que le dije yo, lo que le dije a uno. No, eso sí. Cada uno tiene que adaptarse a lo que tenga. Exacto, son experiencias, pero cada uno en su patio, en su lugar de orquídea, tiene condiciones diferentes. Entonces tiene que encontrar, aparte, condiciones diferentes y aparte tiempos diferentes para dedicarle a las plantas. En base a eso tienen que ir encontrándole las maneras.